En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 8 de julio de 2026. Víctor de Aldama aporta nuevas pruebas en relación a la financiación ilegal de la PSOE y lo hace después de que Delcy Rodríguez, antaño amiga íntima de Víctor de Aldama, pues ya saben que haya presentado una querella contra él, mientras, eso sí, los venezolanos siguen muriendo asfixiados bajo esos edificios construidos, la mayoría de ellos por el socialismo chavista, tiene tiempo para intentar callar a Víctor de Aldama. La fortuna es que Víctor de Aldama no se calla. Y no lo va a hacer. Como les digo, hoy ha aportado nueva información sobre las empresas implicadas en esa presunta financiación ilegal, cada vez menos presunta, la verdad, del Partido Socialista de Pedro Sánchez con cupos de petróleo de la compañía estatal venezolana PDVSA. Fuentes consultadas en este caso por Libertad Digital, por Miguel Ángel Pérez, apuntan que Aldama ha declarado nuevamente, en este caso en secreto, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es el que lleva todo este asunto, para aportar nueva información relacionada con esa financiación ilegal de la PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez, que esto a veces se nos olvida. Todo esto se hizo, esa financiación, a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro, utilizando los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. Su declaración ha durado algo más de una hora y, en la comparecencia ante el juez, Víctor de Aldama ha aportado nueva información relacionada con las mercantiles implicadas en la trama. En concreto, Aldama habría aportado más datos, en este caso, sobre la sociedad Apamate, que está siendo investigada por la UCO como pieza clave para canalizar esos cupos de petróleo a través del que era ministro de Transportes por aquel entonces, José Luis Ábalos, pero también a través del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Teniendo en cuenta el historial, teniendo en cuenta que todo lo que ha presentado Aldama y lo que ha dicho es verdad, pues si el verano concluye sin que la PSOE esté imputada por financiación ilegal, será un milagro. Pero esto es cuestión de tiempo. Nuevas pruebas por parte de Víctor de Aldama, que ya pocas cosas le queda por contar, pero que está ya contándolo todo. Bueno, pues esto no es lo que está llevando, digamos, el debate nacional, ya caluroso debate nacional, en España. No. Todos se están fijando en las palabras de Alberto Núñez Feijóo en relación al absentismo laboral. Ya saben que últimamente a Feijóo le ha dado por decir la verdad. Lo decía la semana pasada cuando hablaba y confirmaba algo que era evidente, que la ley de nietos básicamente es un pucherazo. Claro, acto seguido, por decir la verdad, el PP empezó a recoger. Dijo, no, a ver, nosotros, Esther Muñoz decía, no, nosotros pucherazo no. Lo que estamos diciendo es, oye, ¿por qué no podemos debatirlo? Y dices, ¿pero qué quieres debatir, Esther Muñoz? O sea, ¿qué quieres debatir sobre un pucherazo? ¿Cómo se debate sobre un pucherazo? ¿Cómo vas a debatir sobre eso? Una cosa absurda. Dijo la verdad, pero el ADN del Partido Popular es el que es, se achantó. Bueno, pero es que hoy ha vuelto a decir otra gran verdad, y es el problema que tenemos en España en relación al absentismo laboral. Escuchen. Que 1.000.000, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un asentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Todo aquello que supere un 4 o un 5% de asentismo tiene un enorme porcentaje de fraude. Toda la razón. Pero no porque sea una cosa especial, sino por los datos. En España, de hecho, se queda corto Alberto Núñez Feijóo, se queda muy corto. En España, más de 1.600.000 personas,
repito la cifra, más de 1.600.000 personas no acuden a trabajar diariamente. El porcentaje es un porcentaje que ha batido todos los récords. Se sitúa en el 7,68% de absentismo laboral. Feijóo habla de un 4 o un 5%. No, la media en realidad es un 4, si es que ha sido muy generoso. O sea, es que encima se ha quedado corto Feijóo. He dicho 1.200.000, no, 1.600.000. No es el 5%, es un 4%. En España estamos prácticamente doblando ese porcentaje. Porque esto es pura estadística y matemática. En los países con economías desarrolladas, lo normal es ese porcentaje de absentismo. Pues, evidentemente, si tú tienes el doble, algo pasa. No es que aquí, no, es que uy, que españoles estamos malos todo el día. No es eso. Que hay mucho jeta. Es eso. Es, como dice Feijóo, un cáncer. Un cáncer para la sociedad, un cáncer para la economía y que, por supuesto, tiene un coste. En concreto, más de 40.000 millones de euros es la cifra que se ha calculado el año pasado con ese récord de absentismo laboral. Claro, lo que plantea Feijóo es muy lógico. Si a usted le dice, no, tú vas a ganar lo mismo si no vienes a trabajar que si vienes a trabajar, pues vale, pues si no puedo ir a trabajar, porque a ver, aquí no nos hagamos los sorprendidos que somos españoles con nuestras virtudes y nuestros defectos. El trabajo, pues en fin, vale, pero tampoco nos entusiasma mucho. Esa es la verdad. Y a mí me parece que es incluso sano vivir en ese tipo de sociedades. Luego hay otro tipo de sociedades que el trabajo es un fin en sí mismo y poco menos que la vida es trabajar. Hombre, yo no estoy ahí. Ahora bien, que en España tengamos el doble de lo que correspondería, que es un 4%, ¿qué es lo que evidencia? Que aquí hay mucho jeta que se está aprovechando de incapacidades temporales, permanentes, y que, que me estoy medio depresivo, que es que fíjate, y aquí todos firmando que tengo un amiguete que no sé cuántos, que no sé menos, que no sé más, y más de 40.000 millones que nos cuesta. ¿Cómo acabar con eso? Pues es muy sencillo. Primero, usted no trabaja, está de baja, pues no va a cobrar lo mismo. Ya verían ustedes con el porcentaje baja. Porque simplemente imaginemos que si existiese únicamente la figura del autónomo. Vamos a suponerlo. ¿Ustedes creen que el porcentaje de absentismo laboral sería este? La respuesta es que no. Por lo tanto, hay muchas personas que, pudiendo trabajar, se aprovechan del sistema para quedarse en su casa. Y estoy seguro que algunos de ustedes conocen a personas con incapacidades que, que a mí a veces los días impar el testículo izquierdo me duele, pues ¿cómo va a trabajar usted en esta situación? Y está cobrando todos los meses. Claro, ¿eso quién lo paga? El que trabaja. Y también, por supuesto, tiene el coste del sector empresarial, los empresarios. Que algunos tienen la imagen de que los empresarios son todos Amancio Ortega. Son miles y miles de millones de euros y que les da igual pagar 1 o 2. No. La mayoría de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas. Y les hacen los rotos este tipo de jetas que se están aprovechando de este sistema. Feijóo dice la verdad. Incómoda si quieren, pero verdad. Las cifras son las que son, los datos son los que son, la realidad es la que es. Bueno, pues se le ha echado todo el mundo encima, incluido Vox, también Santiago Abascal. Lo escuchamos. Palabras de Feijóo sobre que las bajas laborales son un cáncer. ¿Qué le parecen? A mí me parece que de ninguna manera los trabajadores, los empresarios o los autónomos son el problema de España. Los problemas de España los padecen los trabajadores, los empresarios y los autónomos. El problema de España es un gobierno corrupto, es un gobierno mafioso. Pues Abascal decía que no, que va, que está fenomenal. Que cómo va a ser el problema de España si de normal es un 4% de absentismo laboral tener el doble, que es el 8%. Y mete ahí a Sánchez de por medio, que dice, hombre, sí, Sánchez es un mafioso, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿va Sánchez personalmente a los trabajadores a retenerlos en sus casas para que no vayan a trabajar? ¿Envía a Begoña Gómez y a su hermano? No. Claro que son un problema. Porque esto también es muy español. Es decir, todos nuestros males obedecen a terceros. Nunca tenemos nosotros la responsabilidad. El pueblo español es estupendo y en realidad qué mala suerte que es que está Sánchez en el poder. No, la realidad es que hay millones de españoles
que han votado este gobierno, no hay que olvidarlo, es la mayoría, si sumas con sus socios de gobierno, la mayoría de los españoles votaron esto. Y hay millones de españoles que van a seguir votando a este gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente protege este tipo de praxis. Es decir, no, yo me quedo en mi casa, digo que, qué triste estoy, esto es fatal, qué mal, no te preocupes, usted no vaya a trabajar, y eso sí, a cobrar. Pues hombre, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo no va a ser eso un problema? Por supuesto que lo es. Es un problema muy gordo. Tener el doble de absentismo laboral, en vez del 4, el 8%, pues ya me contarán, más de 40.000 millones de euros que cuesta. Más de 1.600.000 personas cada día, que se dice pronto, no va a su puesto de trabajo. ¿Esto quiere decir que ese 1.600.000 todos son unos estafadores? No, hombre. Pero la mitad probablemente sí. Simplemente cogiendo la estadística. Desde lo que dice Abascal, pues es mentira. Miente. No es porque Sánchez sea un mafioso. Pues imagínense ustedes si dijéramos, pues yo, como es un mafioso Sánchez y toda su familia, yo me quedo en mi casa. Y que me paguen. Pues ¿quién trabajaría en España entonces? O sea, ¿qué tipo de argumento es ese? Bueno, pues Vox se lanza contra Feijóo y luego también, por supuesto, la PSOE. Pedro Sánchez, que esto es que ya los derechos humanos y sobre todo los estigmas. Yo creo que ya cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada. Habría que hablar mejor de bajas laborales, de incapacidad temporal, porque de alguna manera ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país, y es la de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. Sí, ¿no? Que hay gente enferma, es evidente que eso es así. Algunos de la cabeza, como el propio presidente del gobierno. Y la mujer con los 8.000 liftings, que muy bien no tiene que estar. Y el hermanísimo que jugaba a ser, pues, en fin, el autor de la danza de las chirimoyas. No, sí, como incapacidades, eso es evidente que existe. El ser humano y la naturaleza es como es, y por supuesto hay gente que se pone enferma. Pero lo que dice Feijóo es verdad. Hay un porcentaje no menor de ciudadanos españoles que se aprovechan del sistema para estar en su casa sin trabajar. Y así lo demuestran los datos. Lo que pasa es que cada vez que dicen una verdad, claro, se achantan. Entonces salen entre los del extremo centro, Sánchez, y ahora también se ha sumado Vox, a criticarlo, y entonces han dicho, no, vamos a matizar, no, a ver, en realidad nosotros lo que queríamos decir no es exactamente esto. ¿Cómo que no? Sí, claro que sí. Porque aquí hay una cuestión que es fundamental y es, oye, si quieres gobernar un país, como es el caso de España, que vas a recibir una herencia que es la peor que uno puede recoger, que no es la de Zapatero, tú tienes que hablar a la población española como si fuese una población responsable. Si esa población se quiere suicidar, se quiere inmolar y quiere aceptar vivir en este sistema en el que hay 1.600.000 personas, entre otras cuestiones, que no va a trabajar cada día, pues que ese sistema se inmole y que se inmole el pueblo español. Pero tú tienes que mantener diciendo la verdad, porque no has mentido. Es un enorme problema, uno de tantos que tiene España. Sin duda no va a ser el gran problema, pero sí que es muy importante el absentismo laboral y todas las consecuencias que acarrea. Por supuesto que sí. O sea, que eso de achantarse, no. Es más, tendría que salir Feijóo y decir, me he equivocado, tenéis razón, no son 1.200.000, son 1.600.000. Y no es que supere el 5%, si supera el 4% hay un fraude y hay una estafa. Así es como lo tendría que decir. Y por supuesto que vamos a luchar contra esta lacra, que es un cáncer para la sociedad. ¿Pero qué quieren que les diga? Hay ciudadanos españoles que prefieren, que se piensan que esto no cuesta, que esto los datos macros dan igual, y luego pues estamos como estamos, empobrecidos. En el ámbito internacional, Sánchez ya saben que está jugando, le daban 2 ramos de flores ayer. Llegaba, decían, tome esto para usted, presidente, y su mujer, dijo, que al final no podía venir, no sabemos si explicó, sí, porque le daban 2 ramos, este vídeo es estupendo, y salía Sánchez y le decía, bueno, ya me habéis dado uno, y dice, no, pues este es para tu mujer, y dice, es que no está. ¿Por qué? Ya subiste a saber la mentira que habrá contado Pedro Sánchez
Pero bueno, está ahí jugando a ser un estadista. Lo que pasa es que ya saben que es apestado. El problema es que no es un apestado Sánchez, somos nosotros, España. Entre otras cosas, también Donald Trump, que ya saben que está cabreado, y con razón, porque es que esta es otra. Y de que fíjate Trump lo que dice. Pues a ver, es que España no es un socio fiable, es que tiene toda la razón. Es que España no es de fiar, pero esto no lo dice Trump. Trump lo dice porque es así como es él. Pero que en las reuniones que se están haciendo dentro del seno de la Unión Europea, a Sánchez tampoco lo invitan. Porque no se fían de él. Porque somos unos apestados. Bueno, pues Trump anunciaba, a su forma, que se rompiera todo tipo de vínculo comercial con España. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Bueno, pues Trump haciendo trampadas. ¿Esto puede ocurrir? No puede ocurrir. Pero bueno, para comentar el asunto y sobre todo la importancia que tiene estas palabras, porque no son solo palabras, ¿quién mejor que David Alandete para que nos lo cuente, al que ya saludamos? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jano? Pues aquí viendo Trump cómo anuncia a su forma particular esta amenaza sobre España, que es verdad que no es la primera vez que ha dicho algo al respecto del comercio con España. No es la primera vez y de hecho las amenazas de Trump son cíclicas, ¿no? Se van repitiendo y luego lo cierto es que ninguna se cumple porque a España la ha amenazado con cortar todo el comercio ya varias veces. De hecho, esto de cortar el comercio lo dijo en una pregunta que le hice yo allá por octubre o noviembre. Es verdad. Dijo, vamos a cortar todo el comercio. No pasó nada. Después también amenazó con aranceles sectoriales, pero esos aranceles son muy difíciles de aplicar porque España está dentro de la Unión Europea y esto es algo que el gobierno español sabe y repite porque tiene la razón. Estamos dentro de una unión aduanera y comercial. Por lo tanto, no hay fronteras. O aplicas aranceles a toda la Unión Europea y castigas a todos o no. Y ahí también es cierto, y lo dice Moncloa y tienen razón, hay un desequilibrio comercial entre España y Estados Unidos en el sentido de que Estados Unidos vende más a España de lo que compra. Por lo tanto, Estados Unidos es el beneficiario de la balanza comercial. Pero vamos, no es la amenaza más grave, ¿eh? A Trump yo le he escuchado que quería expulsar a España de la OTAN, cosa que no se puede hacer, ¿no? Pero lo ha planteado. Y él ya lo pone ahí sobre la mesa y yo creo que lo que hace es meter presión. ¿Cómo hace Trump esta presión? La mete sobre los demás socios de la OTAN, que ven a España como una apestada, que ven al presidente del gobierno español como un egoísta, como un activista político. Y ese es uno de los puntos que hace Trump que yo creo que tiene razón. Él ve una hostilidad por parte de Sánchez. Claro, porque tú puedes oponerte a aumentar el gasto o a dejar que Estados Unidos use tus bases para la misión militar en Irán, pero puedes hacerlo de una forma educada y diplomática, como Meloni, como Merz en Alemania, como quien sea. No, pero Sánchez además hace gala de su antitrampismo, ¿no? No lo esconde. Y para alguien con un ego como el de Trump, esto es una de las peores ofensas, ¿no? Y luego está la presión que se ejerce sobre Estados Unidos. Tú tener al presidente de Estados Unidos decir España ni agua, eso tiene una influencia en muchas cosas. Primero, en estado de ánimo comercial. Las empresas estadounidenses que vayan a ver para España dirán, bueno, pues de momento no, porque a ver la que puede caer. Crea un clima de desconfianza y de animadversión. Luego, cualquier diplomático, funcionario del gobierno estadounidense que tenga algo con España va a tratar cualquier trato con nuestro país de una forma mucho más cautelosa, ¿no? Te quiero decir, si hubiera alguna disputa o alguna decisión que enfrente a países como Marruecos o España, Francia o España, Portugal o España, ya sabes para dónde va a ir el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene su relevancia y tiene su importancia, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de si ha presionado la FIFA y Estados Unidos a Infantino, el presidente de la FIFA, para que el final del siguiente mundial se haga en Marruecos en lugar de en España. Pues todas estas cosas importan, porque Trump tiene una excelente relación con Infantino y demás, ¿no? Y luego también está la influencia que tiene sobre acuerdos de defensa y demás. La relación bilateral es fuerte, está diseñada para resistir todo tipo de vaivenes. Es cierto que Trump ha puesto a prueba las relaciones de otros socios, pues como Brasil con Lula
Colombia con Petro, Canadá con Trudeau. Entonces, bueno, han ido altos, bajos, y está claro que la relación entre los dos es mala, los dos líderes, pero la relación bilateral yo creo que sigue siendo fuerte, y el hecho de que las palabras de Trump no se traduzcan en nada de momento concreto, pues es prueba de esa estabilidad de la relación, ¿no, Jano? Sí, está la parte comercial que comentabas, también la imposibilidad por estar debajo del paraguas de la Unión Europea de que Trump pudiese llevar a cabo su amenaza, pero sí que es verdad que es una cosa importante el hecho de que se señale continuamente a España como, pues ¿no?, lo que dice, que tiene parte de razón Donald Trump cuando dice que no es un aliado de fiar, no cumple con el gasto que se ha acordado los países miembros de la OTAN, sobre todo lo que te ubica es fuera, digamos, de ese bloque geopolítico, que esto hasta en Europa también a Sánchez le dejan de lado en muchas reuniones importantes. Esto tiene su importancia al final, o sea, nos ven como unos apestados. Sí, claro, Sánchez además que se las daba de ser un líder internacional, alguien que tenía aspiraciones de tal vez dirigir algún foro internacional una vez haya acabado su periodo como presidente del gobierno español. Todo eso se le ha aguado, simplemente porque yo creo que políticamente, y esto es mi análisis, Sánchez ha hecho el cálculo de que para mantener el apoyo de la coalición de izquierda, extrema izquierda y nacionalismos periféricos le conviene ser un abanderado del antitrampismo, le conviene de cara a sus bases. Yo lo noto cada vez que nombro algo de Trump desde la Casa Blanca, todas estas cuentas en X con el triangulito, con la florecita, con la rosa, el PSOE Lab, esa fábrica, esa granja de bots y de trolls que tiene el PSOE también organizada, todos vienen con el mismo discurso. Sánchez, el abanderado de la oposición mundial al trumpismo, y eso a él le beneficia políticamente. El problema de Sánchez, o el problema de España en realidad, es que eso ha provocado una ruptura grande de la relación bilateral, no de la relación institucional, militar, comercial, de inteligencia, pero sí en este tipo de foros, ¿no? Somos un apestado, ¿no? Yo me acuerdo cuando Aznar, cuando se abrazó tanto a George Bush en la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, nos llamaban el europeo feo en Europa, ¿no? Porque estábamos siempre a cara de perro con el eje de Francia, Alemania y demás, ¿no? Y ahora volvemos a serlo, pero no por estar abrazados a nadie, ¿no?, sino por simplemente ser unos apestados, por estar condenados a la irrelevancia por estas decisiones políticas de Sánchez, ¿no? A ver, haciendo un cálculo frío, ¿no? Estamos en una Europa que vive con la realidad de una Ucrania invadida, que vive con la realidad de una inmigración descontrolada desde África, con lo que eso supone para las redes de trata, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay realmente una implicación muy negativa por parte de Marruecos en estas redes de trata, ¿no? Abres el grifo, pasan más, cierras el grifo, pasan menos, y esto es muy importante, ¿no? Realmente hay una parte que reclama este tipo de intervenciones, ¿no? Y que reclama una mayor fortaleza en nuestros ejércitos y en el gasto en defensa. Entonces Sánchez dice, no, a pesar de todas esas realidades, no vamos a entrar ahí, no nos vamos a equiparar al resto de socios de la OTAN y no vamos a entrar en el compromiso que adquieren todos los demás. Entonces, simplemente por decisión política del presidente del gobierno, no entramos en el compromiso, pero Jano, de aquí a 2035. Es decir, España es la única que cree que no puede, no tiene capacidad de incrementar el gasto en defensa, no al 5% del Producto Interior Bruto, en realidad es el 3,5%, ¿no? Pero no vamos a llegar simplemente por conveniencia política, ¿no? Sí, es verdad que es un poco lo que utiliza Sánchez, ¿no? Como presentarse frente al mundo, el opositor de la ultraderecha que encarna Donald Trump. Pues nada, David, mil gracias por explicarnos cómo está el asunto. Tu libro, Objetivo Venganza, no lo he puesto aquí porque lo tengo en casa, entonces no lo tengo aquí en el estudio, pero detrás de ti está Objetivo Venganza, para lectura veraniega, el que quiera, pues ya sabe que ahí tiene un libro que además ha tenido muchísimo éxito. Sí, no, la verdad que estuvo el libro más vendido en relaciones internacionales. La verdad que es una crónica de cómo Trump se conduce en el poder. Yo creo que es válido porque Trump es cíclico, sí. Sigue con las amenazas a España que recojo ahí, y sobre todo también un alegato del periodismo, ¿no? Porque además hay una cosa que
de las palabras de Trump sobre España, sabes que este gobierno, que también ha hecho muchísimo daño a la libertad de prensa y al trabajo de muchos periodistas libres, cada vez que Trump se pronunciaba sobre España, Jano, salía o el ministro de Transportes, que de nuevo ya me explicará a mí qué hace alguien que hace el ministro de Transporte todo el rato atacando a periodistas, ¿no? Pero diciendo que si estábamos instigando las críticas, que si estábamos obsesionados con provocar a Trump. No, Trump habla de... Vaya, que el otro día, Jano, Trump se fue al Monte Rushmore a celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y ahí, ante las imágenes talladas en la piedra de George Washington, Theodore Roosevelt, Jefferson, Lincoln, de repente en el teleprompter le pone la palabra España porque Teddy Roosevelt ganó la guerra de Cuba con los Rough Riders, ¿no? Con el regimiento de caballería, y cuando vio la palabra España empezó: es que España son unos desagradecidos, es que no puede ser, no son unos buenos... Cuando él ve España se le enciende algo y empieza en toda esta perorata, ¿no? Y estamos viendo lo que los periodistas llevamos advirtiendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que este gobierno, cuando viene una realidad incómoda y se pueden desprender acciones reales como efectos sobre el comercio, sobre la defensa, lo que hacen es atacar a la prensa. Y ya está, lo quieren enterrar todo debajo de la alfombra y ya está. Yo creo que la realidad es muy tozuda y acaba demostrando que el problema es realmente entre dos gobiernos y que los periodistas ahí simplemente hacemos de informadores, ¿no? Sí, bueno, Óscar Ponte particularmente no es el único por preguntarle por España, siendo un enviado, en este caso de ABC, de COPE, que bueno, pues claro, vas a preguntar por España a Trump, no vas a preguntar por Kazajistán, vamos a ver, es una cosa... No, y la anomalía democrática que es, Jano, de llamar a periodistas traidores, como se me ha llamado, como me ha llamado... Sí, vendepatrias, sí. Yo, la verdad que ya acabada esta demanda, le llevé a los tribunales porque me parece que hay que ponerles freno. Al final, el Tribunal Supremo, que es el que debe decidir sobre los aforados como él, decidió que él miente y exagera, lo dicen en la sentencia, pero claro que eso no es delito de injuria. Bien, yo respeto esa decisión, pero está claro que hay que ponerles límites, porque es que están sentando un precedente peligrosísimo, ¿no? Que es el del ataque constante a la justicia y a la prensa, con el apoyo necesario de determinados profesionales de la información en España que facilitan, solo tengo que recordar, Jano, aquel famoso manifiesto contra el golpismo mediático y judicial firmado por gente como Silvia Inchaurrondo, que está en Televisión Española cobrando del erario público, y muchos otros, ¿no? Totalmente. Así que nada, nosotros seguimos, tú sigues, Objetivo Venganza, y también sigues aquí, no se va de vacaciones David Alandete, estará aquí con su informe Alandete, así que nada, te seguimos viendo y te estamos escuchando en COPE, te leemos en ABC y en X, que además subes esos cortes ahora, bueno, hace ya tiempo que te haces esos vídeos molones, que tienen muchísimo éxito, así que nada, estaremos pendientes de todo lo que nos cuentas. Fuerte abrazo, David. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Pues esto nos contaba David Alandete en relación a esas palabras de Donald Trump y las consecuencias que pueden tener, que ya saben, estando bajo el paraguas de la Unión Europea, pues no puede tener ese efecto que le gustaría a Donald Trump. Eso sí, a ojos del mundo, España pues está como lo que es, una rémora. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. La que se ha armado con lo de Feijóo. Madre mía. No, por decir la verdad. Me he acordado además de una noticia que contamos la temporada pasada. De correos. Sí, que el absentismo laboral era de los más disparados en España. Sorpresa, 5.000 bajas al día. 5.000. Mira, luego lo recuperamos para la tertulia. Y me he acordado de eso cuando he escuchado a Feijóo, que como tú bien dices, por fin se está aproximando a un comentario pues bastante razonable, pero también te digo que van a acabar pidiendo perdón, porque la maquinaria funciona así. Primero el PP dice una cosa que más o menos se puede ajustar a la realidad, la izquierda mediática saca sus tanques al día siguiente y al tercer, cuarto día el PP dice, es verdad, nos hemos equivocado, perdón. Sí, como Esther Muñoz, que yo creo que va a decir, no, que si nosotros vamos a hacer campaña en Buenos Aires, y esta es la ley de netas, es estupendo. Claro. Ya. Y ya estaban deslizando, El País en portada llevaba ya declaraciones de fuentes del Partido Popular diciendo que igual no habían explicado del todo bien, o sea, ya casi desautorizando a su propio jefe. Es que es verdad que no lo ha explicado bien, porque se ha quedado corto. Ha dicho 1.200.000, no, más de 1.600.000. O sea, te has quedado corto. Pero bueno, vamos con... Es que estos titulares, un empresario, como Aldama empresario. Esto me recuerda mucho a Fresneda, cuando salen estos tíos que no se dedican a nada
Dicen el empresario, ¿pero empresario de qué? Pues No, esto claro, igual. Empresario, emprendedor. Sí, ¿no? Todo ese sí, tipo de- dice que poner delincuente queda mal. Entonces, pues yo un empresario. Y pues un empresario. Lo que ha dicho no es ninguna tontería. No. Vamos a dejarlo en un señor, ¿no? Sí, un Más señor. o menos importante, que además había sido presidente del Club Deportivo Badajoz y estaba muy vinculado con negocios en el sector de los hidrocarburos. ¿Y el himno lo hizo el hermano de Sánchez del club? ¿No lo sabemos? Lo sé. Bueno. Versión acústica de la danza de las chirimoyas. Bueno, ha señalado Joaquín Parra, este es el empresario en cuestión, ante el juez que investiga las cloacas socialistas, que Leire Díez le aseguró en un encuentro que Pedro, no el Juan, Pedro, textualmente, estaba al tanto de su labor. Parra ha ratificado ante el magistrado Pedraz que la fontanera del Partido Socialista se acercó a él con el objetivo de que éste le facilitase información que pudiera utilizar contra la juez Beatriz Viedma, la juez que investigó, recordemos, al hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Leire se habría presentado como una persona que podía ayudarle con las causas judiciales que en ese momento le afectaban a Parra. El empresario le preguntó por la razón por la cual esta pues, le ofrecía sus medios y le habría asegurado textualmente, Leire Díez, les voy a leer: cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar. Esto es lo que le habría asegurado Leire Díez a Parra. Ante el juez también se ha ratificado en que Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet, aquí todos son empresarios como pueden comprobar, también imputado, hablaban de quitar de en medio a gente incómoda, personas como el fiscal anticorrupción José Grinda, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena o Víctor de Aldama. Esto es lo que ha señalado hoy Parra. Pues entre lo que ha cantado Aldama y lo que ha contado este, ya les digo, si el verano acaba la PSOE sin estar imputada por violencia ilegal, será un milagro. Y Sánchez el año. ¿Qué temporada nos espera? Es que vamos a ver, que hay gente que limpiar, ¿eh? O sea, es que es muy gordo, ¿eh? Por el mero hecho de que hayan imputado a tu mujer o a tu hermano. Sí, Decir eso, bueno, habrá que probarlo, evidentemente, pero es grave. Sí, cada vez hay menos cosas que probar, porque en este caso, además, hoy en día con la tecnología es que los hemos escuchado, los hemos leído, o sea, no es como hace muchos años. Sí, la palabra presunto ya... Sí, lo de presunto. Eso pues, es jamón en portugués y ya está. No. Pero aquí en este caso la palabra presunto ya fue. Bueno, vamos con el juez Peinado que ha contestado a Begoña. Al lifting, que no ha podido ir a lucirlo a Ankara. ¿Viste el vídeo ayer a Sánchez clavando ramos? Sí. Dice, no, pues es que venir No sabía solo. qué hacer. Yo creo que le ardía la mano en ese momento. Dice, si pudiera, se lo estamparía en la cabeza a la pobre mujer que me había dado ese ramo de flores. Claro, yo creo que uno de ellos pues iba para su amada. No le he informado. Yo he pensado en esa cumbre cómo habrá explicado Pedro Sánchez que no ha podido ir Begoña Gómez. Porque le habrán preguntado en algún Incapacidad temporal, está enferma. Claro, Sí, claro, como oye, no tienes derecho tú a estar malo, ¿o qué? Pues claro, eso. Pues pero habrá ¿cómo le dicho dices eso. que le han quitado el pasaporte? Sí. Es que Sí, a ver cómo lo esas cuentan. conversaciones, no sé, con un Starmer de turno o no sé. Sí, con cualquiera en realidad. De, oye, ¿de dónde está aquí tu mujer? No ha podido venir. ¿Por qué? Y ahí, claro, Sánchez, otra cosa, no mentir, pues sabe hacerlo bien. Sí. Pero bueno, vamos con esa respuesta al juez Sí, que Peinado. además ha utilizado un ejemplo que aquí, una historia que hemos contado mucho. Bettino Craxi. Bettino Craxi, sí, que ya la gente está empezando a conocer a este personaje por las similitudes también que tiene con la actual cloaca del Partido Socialista. Es un escrito bastante interesante el del juez Juan Carlos Peinado, que ha puesto como ejemplo nada más ni nada menos que la fuga de Bettino Craxi, el líder del Partido Socialista italiano y primer ministro de Italia durante los años 80. Insiste en la necesidad de mantener las medidas cautelares de control judicial y retirada de pasaporte que dictó sobre ella, pese a su condición de mujer del presidente del gobierno. En el informe judicial registrado ante la Audiencia Provincial de Madrid, el magistrado pues, ha invocado esa figura, ese ejemplo de Craxi. Este hombre, pues para evitar la cárcel, huyó a Túnez en el año 1994, donde permaneció como prófugo hasta su fallecimiento 6 años más tarde. No sería la primera ocasión, dice Peinado, en la que un presidente del gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea de un país mediterráneo se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción. El juez responde de esta manera al planteamiento del abogado de Gómez en el recurso de queja consignado contra su decisión de adoptar medidas cautelares contra Begoña Gómez. Peinado también se refiere a las críticas de la defensa de Gómez por sugerir en aquel auto que policías pues, podrían favorecer que eludiera la justicia si recibían esa orden. Niega que sus palabras fueran ofensivas y afirma que en su resolución no se dice que sea probable o previsible, sino una mera hipótesis.
Pues esto, que lo hemos dicho aquí cuántas veces, ya muchos seguro Sí, que sí. estarán cansados de escuchar que pongamos ese El ejemplo ejemplo. del de Bettino Cracks y acabó fugándose Lo a de Túnez. Tangentópolis, todo el macro Tangentópolis, caso sí, sí. de corrupción. Es que me acuerdo además la primera vez que lo mencionó Luca Constantini, Claro, siendo como italiano. buen conocedor de la causa y de su país de origen. Y claro, al final, pues es que hay muchas similitudes. Sí, sí, un montón. Y no solo el mar Mediterráneo, muchas más. O sea que el Partido Socialista allí desapareció, es el homólogo al que tenemos aquí en Sí, España. efectivamente. O sea que muy bien tirado ese ejemplo. Sí. Vamos con Donald Trump, que se ha cabreado con nosotros, pero también con Irán. Se ha cabreado con todo el mundo. En la eliminación ha dicho, llama al calvo este Infantino para nada. Quítale la tarjeta y nada. ¿Cómo lo explicaba? A ver, que está como una moneda. Pero le da igual todo. Sí. Ahora llama enfermos a los iraníes. Bueno, enfermos ha sido solo uno de esos calificativos. Ha dicho muchas más cosas en esa cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía, donde el presidente estadounidense Donald Trump pues, ha dado directamente por finalizado el acuerdo de tregua con Irán. Ha calificado las negociaciones como una pérdida de tiempo tras los choques cruzados en Hormuz. El fuego cruzado de madrugada pues, se ha recrudecido con los ataques y respuestas a Irán, un país que está a efectos reales pues, en manos ahora mismo de la Guardia Revolucionaria. Las fuerzas estadounidenses atacaron tras las agresiones iraníes contra 3 embarcaciones comerciales que navegaban por ese estrecho. Pese a la firma del acuerdo de paz, la Guardia Revolucionaria mantuvo su posición de que el tráfico marítimo debía circular con su autorización previa y por la ruta determinada por ellos mismos. La respuesta de Irán fue inmediata, comenzó a bombardear bases que mantiene Estados Unidos en varios países del Golfo Pérsico como represalia, y también pues, Estados Unidos reaccionó y revocó esa autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales. Todo muy entretenido, como pueden comprobar, y Trump pues, ha dado por acabado ese acuerdo marco de alto el fuego con Irán, y las razones expuestas pues, son más que directas. Dice que Irán pues, que son basura. Esto señalaba Trump. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. En fin, pues estos han sido todos los calificativos que ha dirigido Trump contra... Hombre, una cosa tienes razón, cuando dices si tuviesen la bomba nuclear la utilizarían, eso es verdad. No, evidentemente, Esto, evidentemente, eso. no hay ninguna duda. Pero ¿te acuerdas cuando contamos lo del acuerdo de paz durante un plazo de 60 días, creo que era? Sí. Se empezarán a cerrar, pues eso, todos los flecos y demás. No. Ya fue también el acuerdo de paz. Así está el tema. Bueno, vamos con nuestras ofertas de Freedom Collection. Sí, que son más duraderas Sí, que nosotros cumplimos. los acuerdos de paz, afortunadamente, sí. Y tenemos ahora mismo todos nuestros productos, además, durante mucho tiempo. Ha durado más que ese acuerdo de paz de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Todos nuestros productos al 20% de descuento, tazas, camisetas, sudaderas para algún friolero, si es que lo hay todavía a estas alturas del año, en pleno mes de julio. Cualquier cosa que vean en nuestra página web, pues la tienen al 20% de descuento, además de nuestras ofertas flash, productos seleccionados que en este caso están al 40% de descuento, como esta taza que tengo aquí encima de la mesa, la taza de Felipe II. Todos estos productos están al 20%, al 40% de descuento, además de los productos del Imperio Español, y les recordamos un día más nuestro código de descuento extra de un 5% de descuento, Viva España 5. Pues ya lo saben, pueden visitar freedomcollection.es y aprovechar todas esas ofertas ahora de cara al verano, que muchos están yendo de vacaciones. Camisetas molonas. Sí, ya que hace 39 o 40 grados en la calle, pues sí, por lo menos ir con un poco más fresquito, ¿no? Sí. Y con un lema molón. Y encima Viva España 5, 5% adicional, todo ello en freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Álvaro Bernat. ¿Qué tal? Pues con calor, pero muy bien. Bueno, pero me puedes hablar fuerte. Sí. Es que el calor no nos permite ya. Mira, es derrota. A mí... ¿Has venido metro? Es que ayer vino Rubén Arranza y nos contó una experiencia muy traumática. No, yo hace tiempo que no cojo el metro, ya el experimento social llegó a su fin. Tuve que dejar de coger el metro porque notaba que mi radicalización aumentaba, entonces decidí airearme. Sí, es verdad que lo del metro es un tema. Y bueno, es alucinante. Podríamos algún día bajar con cámaras al metro. Sí. Porque hay una cosa que sucede en el metro y que es muy representativa de otras muchas cosas, que son carteles delirantes con cosas obvias para todo el mundo, o casi para todo el mundo,
que me entienda quien coja el metro habitualmente, donde uno siente que le están insultando a la inteligencia, porque te ponen con un cartel enorme, algo así como que si viene una anciana embarazada y coja, pues le tienes que ceder el asiento, que no hagas videollamadas sin auriculares, o sea, cosas que eran obvias hasta hace un cierto tiempo en España. Sí, la mala educación. Eso es. Pero también se ha extendido a nacionales. Sí, hombre, se contagia. Sí, se contagia mucho. Sí. Sobre todo esto se nota cada vez que en los sitios, lo sabes, siempre hay cada uno que dices... Pero sí, con críos, con crianzas respetuosas de estas. Sí, aparte de la educación, o sea, la falta de educación a mí me molesta muchísimo porque no hacen falta actos heroicos para ser educado. Es un gracias, es un callarte. De hecho, es más pasivo que activo. O sea, simplemente con estar quieto eres educado. Entonces, escoges deliberadamente comportarte como un animal. O sea, hay una elección ahí. Si ser educado consistiese en saludarte con la mano y darte volteretas mortales, sería un acto difícil de conseguir para muchas personas, incluido para mí. Y ves como poco a poco me voy. Sí. Pero tienes razón. Oye, está muy bien tirado, eso es verdad. Con quedarte callado y no hacer nada. Ya eres educado. Podrás educado. Ser alguien, pues, no sé, callado, introvertido y tal, pero maleducado no te van a decir que eres. Claro. Entonces es una elección consciente la mala educación. Sí, es verdad. Y de ahí se deriva todo lo demás. Pues oye, mira qué tesis más molona, ¿eh? Nos ha dejado Álvaro Bernat. Javi Cabello, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy bien, encantado. Yo claudiqué del metro hace tiempo. Yo no, hace muchos años que no lo cojo, de hecho. Lo único que funciona bien del metro es que va puntual. O eso es el recuerdo que yo tengo. El olor es hace 20 años por lo menos, ¿no? No, pero hace 2 o 3 que no cojo el metro porque no se puede soportar. No se puede soportar. Pero bueno, ya está. He venido en moto, he pasado calor igual y encantado de estar en la tertulia más importante y más influyente del panorama, Jano. Siempre dice eso, pero es verdad. Es que es verdad. Eso no es verdad. Es verdad que no ve mucha gente y eso se celebra, pero me tanto como eso. Sí, todo se andará, todo se andará. Tu libro, La gran estafa del poder, lectura veraniega. Haz un poco de promo, venga. Ahí está. Hombre, pero... Ahí está el libro. Yo es que yo invito a todo el mundo a leerlo, creo que es necesario. Ahí. Hace calor para leerlo, también es cierto, porque te va a calentar más de lo que ya estéis. Pero sí, un libro que creo que es necesario en el momento en el que estamos, en donde la tercermundización de este país pues avanza y sobre todo porque ya no se queda en el diagnóstico, sino que, bueno, intenta promover ese cambio, ¿no? Y sobre todo de manera práctica para combatir a los enemigos. Pues mira, sobre eso vamos a hablar, que el sentismo laboral tiene mucho que ver con estas cosas. Totalmente, y ahí se comenta. Javier Crevillén, que a pesar del calor, la elegancia no la pierde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero es porque vengo a otros sitios, ¿eh? O sea, de verdad pero no digas eso, porque habías quedado fenomenal. Parece que vayan en chándal el resto de las ocasiones. Que diga, no, esto no lo hago por vosotros. Tendría que decir que no, que vengo a Jano aquí siempre así vestido. Pero siempre, pues, es verdad que justo vengo de otra comida, de otro no sé qué, que tengo que ir así, y tío, hago de alguna charla, entonces... Pero bueno, si no es que con este calor es imposible. Luego, además, que he estado en el CEU en un congreso y en el Colegio Mayor María Cristina, me quedé a dormir ahí, y hacía ahí un calor en las habitaciones, no había aire acondicionado. Luego, además, antes de acostarme, vamos, la noche anterior, hablé con unos que se quedan por ahí y me contaron que hay como... han visto siluetas, ruidos, que las cocineras que trabajan ahí que dicen que no se quedan a dormir ni de broma. Total, que no he dormido nada porque aparte del calor he estado toda la noche como en alerta. El ruido era como, tío, ya hay una presencia en mi cuarto, ya tal. Entonces, literalmente he dormido 1 hora. Ha sido horrible. A ver si era David Sánchez. Igual era David Sánchez con el piano, tocando de madrugada. Su nueva residencia. ¿Pero dónde has estado que dices que pasan estas cosas? En el Colegio Mayor María Cristina, que está al lado del Escorial, o sea, es el monasterio del Escorial, pues al lado. Ajá. Es un colegio mayor del siglo XVI, XVII debe ser, muy antiguo, y entonces aparecerá ahí como presencias por los corredores, tal, pero bueno. Y además es absurdo porque me decía, bueno, si pasa algo, pues que pase y ya me asustaré cuando pase. Pero ahora voy a intentar dormir. Pero no, eso no ha habido manera de convencerme a mí mismo. Y entonces al mínimo ruido me sobresaltaba. Ya como... Y es que esas cosas dan mal rollo, ¿eh? Sí, a mí me ha dado esta noche me ha dado mal rollo. Bueno, pero ya está. Ya estamos aquí. Sobrevivido al calor y a las apariciones. Eso. Ahora toca comentar. Vamos a empezar con la cuestión que está marcando el día, que se agradece un poco, salir un poco del tema de la corrupción y hablar de temas que si viviésemos en un país que no estuviese dirigido por una mafia, pues estaríamos abordando mucho más habitualmente, que es la cuestión del absentismo laboral, uno de los tantos problemas que tiene España, que Feijóo ha dicho la verdad y entonces se han enfadado todos y luego ya han recogido. Pero vamos a escuchar el Masaiz.
Poco menos que es el doctor Mengele ahora. Sí. El Partido Popular ha señalado esta misma semana que ve necesario poner sobre la mesa el problema del absentismo laboral en España. Nuestro país es el tercero de la Unión Europea que mayor tasa de absentismo laboral registra, un 7,4%, según señala ADECO, solo por detrás de Francia y Alemania y con un amplio crecimiento estructural desde la pandemia. Ha sido un tema pues, que ha gozado de una amplísima cobertura esta mañana en Televisión Española, donde han ido desfilando pues, varios altos cargos socialistas para clamar contra esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que escucharemos después. Entre ellos, de los que ha hablado, ha sido la ministra y portavoz de Moncloa, Elma Saiz. Venía a decir que les ha costado décadas alcanzar estos niveles de protección social y que el único proyecto del Partido Popular es el de los recortes de derechos. Esto es lo que le contaba a su amigo Javier Ruiz en Televisión Española, Mañaneros 360. Vamos a ver, en el fondo y en la forma es gravísimas las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo. Y lo que demuestra claramente, Javier, es que el único proyecto que tiene el Partido Popular para España son los recortes. En esa carrera en la que quiere puntuar a ver quién es más ultra, cada vez que quiere puntuar, lo que pone en el punto de mira son recortes de derechos. Hace unos días eran derechos de las mujeres, hoy derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cuando la salud de los trabajadores tiene que estar en el centro, como está en todas las políticas. Es que, lo decíamos antes de empezar la tertulia, ojalá el proyecto del Partido Popular fuese ese, pero no, desafortunadamente no. Pero bueno, en esto, recordar los datos. En España, más de 1.600.000 personas no acuden a trabajar cada día. En concreto, el normal es una cifra del 4% de absentismo laboral. En España estamos en el 7,68, es decir, el doble. Y tiene un coste de más de 40.000 millones al año. Alvarito. Bueno, es que en España hay un serio problema en torno al trabajo. O sea, porque estamos hablando en este caso concreto del absentismo, que ya es el problema elevado a su... Quiero decir, ya no puede ser más grave, porque directamente no vas. O sea ya es el sumum de la negación absoluta del trabajo, porque directamente no vas. Pero dentro de estas estadísticas supongo que no se contemplará la productividad, por ejemplo, que dentro del campo funcionarial en concreto, y no por culpa de Sánchez, quiero decir, o sea, la inteligencia obliga necesariamente a matizar y no a atribuir todos los problemas a una especie de causa de la que se derivan absolutamente, digamos, todas las cuestiones que pueden estar sucediendo mal en España, precisamente porque si enfocas mal el problema no vas a poder solucionarlo. Es decir, si pensamos que el problema de la productividad y el absentismo es de Sánchez, eso es lo que sucede con la ley de género, por ejemplo. O sea, enfocar mal un problema te condena a no poder solucionarlo. Y aquí el problema es muy profundo porque tiene que ver con el sistema de incentivos. O sea, el ser humano funciona a través de incentivos. Precisamente por esto hay ciertas ideologías que se van a dar siempre de bruces con la realidad, sencillamente porque no conocen ni respetan la naturaleza humana. Y uno puede trabajar por amor a la patria o por etcétera, etcétera, la primera semana. O sea, cuando uno, digamos, no tiene incentivos que le llevan a comportarse de un determinado modo, lo normal es que con el tiempo vaya capitulando. Los incentivos pueden ser positivos o negativos, es decir, pueden ser si lo haces bien te premio o si lo haces mal te castigo. Lo ideal es que sean los dos. Si lo haces bien te premio y además si lo haces mal te castigo. Bastaría en teoría con que hubiese uno de estos dos. Y el sistema concretamente en el ámbito del trabajo público en España, tal y como está diseñado, es de un modo que repudia por completo el sistema de incentivos. Entonces apelas a una especie de buena voluntad y una especie de compromiso que dura hasta donde dura. Y lo particularmente pernicioso en relación con este tema, a mi modo de ver, es el efecto contagio que existe. O sea, ¿por qué hablamos de cifras tan altas de absentismo? ¿Por qué la productividad es tan baja? Pues sencillamente porque quien tiene ganas de ir y quien tiene ganas de trabajar ve como gente a su alrededor o bien no va o bien trabaja muchísimo menos que ella y sin embargo cobra lo mismo. De hecho, yo he llegado a tener amigos funcionarios donde me han admitido que quien debería supuestamente supervisar su buen hacer es quien les pide por favor que frenen un poquito, porque de algún modo dejas en evidencia a todos los demás. Si en una mesa en un juzgado, por ejemplo, una secretaría de un juzgado, hay 10 funcionarios, uno de ellos tiene una productividad 3 veces superior a la de todos los demás, lo que hace es revelar que los otros no están trabajando tanto como podrían. Con lo cual, desde dentro se boicotean a sí mismos. Y bueno, esto además tiene toda una serie de derivadas. Mencionamos, por ejemplo, el tema de la educación
como una sociedad que no tenga educación, os lo decía Escotado, una sociedad no puede ser rica si no tiene educación, sencillamente porque alguien mal educado no respeta al prójimo. Y si no respetas al prójimo, vas a intentar ser más listo que él sistemáticamente, va a ser imposible establecer redes de confianza a gran escala, etcétera, etcétera. Y con el trabajo sucede lo mismo. Una sociedad, y no me enrollo más, pero creo que esto es una derivada interesante, una sociedad donde se desprecia el trabajo es una sociedad que socava las mismas bases sobre las que se cimienta su progreso y tarde o temprano la realidad, pues evidentemente se cobra la factura. No puedes actuar así, no puedes tener las tasas que tenemos de absentismo, no puedes tener las tasas que tenemos de productividad sin que pase nada. Y pasará, claro. Javi. Mira, esto afecta al sector público, pero también al sector privado. De los 40.000 millones que decía Jano, 18.000 y pico eran a la seguridad social y el resto a la empresa privada, que es la que paga también el absentismo, ¿no? 40.000 euros, 40.000 millones el año pasado, 128.000 millones desde 2019, el 8% del PIB, para ponerlo en la situación del drama que es. Y esto efectivamente se liga a lo que decías, Álvaro, de la productividad. España tiene un problema tremendo con la productividad. La productividad de este país lleva estancada desde el año 2019. Y eso provoca que los salarios sean los que son. O sea, una empresa que no es productiva no genera más dinero y por lo tanto no puede pagar más dinero. Bien, claro, ¿esto qué refleja? Pues que tenemos, sí, a más gente trabajando que nunca. Por eso sube el PIB. Pero es que el trabajo de por sí no crea riqueza en un país. O sea, no es que falte trabajo, es que falta que ese trabajo genere riqueza. Además, ¿qué pasa? Y enfocado a las empresas privadas. Vamos a ver, en España el 98% de las empresas de este país son pequeñas. El 94% de ellas, o sea, ojo al dato, el 94% de las empresas de este país tienen menos de 10 trabajadores. Esto de que las grandes empresas y tal, solamente el 0,2 de las empresas tiene más de 200 trabajadores. El 0,2 de las empresas españolas, que son las que se pueden permitir y con dificultad que la gente pues, no acuda a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ligado a esto, yo os digo una cosa, se ha repetido muchas veces que la falta de crecimiento de las empresas en España y demás sea por ese nivel burocrático, ¿no? De regulación. Y es cierto que cuando vas creciendo, cuando una empresa crece, pues cada vez hay más impuestos, cada vez hay más regulación, cada vez hay más burocracia estúpida, pero el problema es mucho más profundo. O sea, el problema es que las empresas no se vuelven productivas por el tamaño, sino que una empresa crece cuando es productiva, no al revés. El tamaño no genera riqueza, ¿no? Y el problema es que las empresas no crecen efectivamente por esta razón, ¿no? Entonces, el problema es eso. Y luego es que el mercado laboral español es extremadamente rígido. O sea, yo no paro de hablar con empresarios, yo tengo una empresa, tengo equipo, y la mayor preocupación del empresario español es contratar un buen empleado. Y ya no solo porque sea un buen trabajador, que sepa trabajar, que esté formado, que curre, que trabaje duro, sino que no te la líe. Es que estamos en ese punto y, de verdad, hay mucha gente que no está conectada con el mundo de la empresa, pero si conocen empresarios, pregúntale cuál es su mayor hándicap hoy en día. Y es que el trabajador no te la juegue, porque el mercado laboral español es tan rígido y está el trabajador tan hiperprotegido que contratar se convierte en un riesgo. O sea, contratar te ata hoy en día. ¿Y qué ocurre? Que al final, bueno, pues te lo piensas dos veces. Y incluso lo que pagas, hay una variable que se tiene en cuenta, es qué pasa si esta persona la ha hecho. Si esta persona no trabaja, cuanto más cobre, más indemnización le paga, sea un despido procedente o improcedente. O sea, aunque tenga todas las de la ley para echarlo, hombre, me imagino que si ha matado al CEO, no le pagaré un duro. Pero aunque lo tenga que echar por motivos tan válidos como que, oye, estoy en quiebra, oye, es que no llego, no puedo pagar, porque los números no salen, te endeudas para pagar eso, ¿no? Entonces, esto al final genera ese problema de productividad que luego, a la pregunta de ¿por qué cobramos lo mismo que en el año 2000? Pues la respuesta es esta. Grevi. Yo, para empezar a comentar, primero, me parece muy bien que se hablen estas cosas, porque como decías tú, Jano, es bueno que se hablen de cosas. O sea, es bueno que la política verse sobre cosas y que se abren nuevos temas y que se discutan esos temas. A mí esto me parece muy bien, porque es verdad que parece que la política está encasillada en lo que unos dicen que tiene, por los cauces que unos dicen que tiene que ir, ¿no? Entonces solo se puede hablar de, yo qué sé, pues de lo que marca el gobierno, de lo que marca tal, y precisamente el papel de la oposición
y por eso la oposición está en una posición muy cómoda, que no lo parece, que parece que siempre está incómoda, es que puede marcar la agenda. Y la oposición tiene que marcar la agenda del debate siempre y sacar nuevos temas y obligar a posicionarse. Entonces, en ese sentido me parece una buena noticia, ¿no? Que la política se abre a nuevos temas y marcar la agenda como oposición, marcar la agenda de lo que se habla, de cuál es el debate público, ¿no? No siempre ir a rebufo, ¿no? Que parece un poco que el PP su papel es eso, y siempre a rebufo de lo que otros le está diciendo, ¿no? Entonces, por esa parte, bien. Pero por otra parte, me parece como que en el fondo aciertan cuando se equivocan, o sea, que aciertan de chiripa, o sea, que en el fondo han sacado este tema porque se pensaban que no era polémico. Porque se pensaban que era un tema que podían sacar sin más, un tema tal, y de repente se ha convertido en polémico y por eso ahora recularán seguramente, ¿no? Entonces me parece que es mucho más útil y que me parece, o sea, que que es un tema polémico, en el que no hay consenso, que genera problemas, que es mal vendible, o sea, me parece que es mucho mejor simplemente señalar temas que ahora mismo son problemas para todos, o sea, que solo hay que poner el dedo y todo el mundo va a estar de acuerdo, y tú, de hecho, tu papel como político es dar voz, ¿no? O sea, es dar voz a lo que todo el mundo está viendo. Lo que comentaba Álvaro con el metro, ¿no? Todo el mundo lo está viendo. Yo sí que cojo el metro, por desgracia, mucho. Y, joder, o sea, es algo que todo el mundo que coge el metro y que vais sin un prejuicio ideológico muy fuerte, lo ve. Pues muchas veces esto no sale a la palestra porque desde la política no se habla, ¿no? Y creo que el papel de muchos políticos, o sea, que el papel principal de la política es eso, dar voz a lo que todo el mundo está viendo, a los problemas que todo el mundo está viendo, ¿no? Entonces, por una parte he dicho primero la parte buena, pero por otra parte la parte mala. O sea, me parece que este es un tema problemático y un tema, digamos, no tan hábil. O sea, me parece un poco una torpeza. O sea, creo que hay 1000 temas antes que la oposición tendría que estar hablando con mucha más contundencia que meterse en estos berenjenales, que ahora están bien y que lo comentaremos porque han salido. Pero precisamente porque lo ha hablado Feijóo, ahora lo comentamos. Y ahora está en la palestra y está en el debate público, ¿no? Igual que lo de la ley de nietos, que llevamos aquí meses diciéndolo y hasta que no lo dijo Feijóo no empezaron a publicarlo El Mundo, La Razón, los medios afines del PP, estaban calladitos. O sea, que muchas veces el papel del político es señalar y hacer que todo el mundo hable y se posicione al respecto, y creo que eso es lo que siempre echamos en falta en la oposición, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, marcar la agenda o decir de lo que se va a hablar es relativamente sencillo. Me explico. Si mañana sale cualquier portavoz del Partido Popular diciendo que hay que prohibir los sindicatos, hay que desmantelar el sistema de las pensiones, todas las televisiones se van a llenar. El problema es, o la dificultad está, el hándicap está en mantener ese relato y ganarlo. Porque os digo una cosa. Hoy en Televisión Española han estado 2 o 3 horas hablando sobre esto. O sea, es decir, a Javier Ruiz le acaban de dar un bolón de oxígeno. Van a dejar de hablar de las corruptelas o de la chorrada de turno que toque para hablar de un tema importante con una consigna ideológica clara, que es señalar a este. Se han paseado todos los ministros, se han paseado todos los portavoces, los sindicatos, todo el mundo delante. Ahora es donde el Partido Popular debería, oye, ya que he puesto esto, coger el toro por los cuernos y encarrilarlo, que es de lo que yo no creo que sean capaces. Y por supuesto, Jano, antes lo decías, ojalá el Partido Popular hiciera no la mitad, 1/4 de lo que dice que va a hacer, que yo no me lo creo, porque habría que desmantelar, y lo que han dicho tienen más razón que un santo. Más razón que un santo. Alvarito. Yo efectivamente no creo que sea el principal problema que tengamos. Hoy en día creo que hay problemas más acuciantes. El de la inmigración, por ejemplo, es uno. El de la demografía, por ejemplo, estrechamente vinculado al de la inmigración, es otro. Yo no situaría tan lejos de esa cabeza de problemas el tema del trabajo, entendido en un sentido amplio. O sea, no necesariamente circunscrito a lo que dice Feijóo, en la medida en que cualquier sociedad que se ha convertido en próspera como consecuencia de un buen hacer, estrechamente ligado al trabajo. Es decir, y lo hemos comentado aquí en este programa en infinidad de ocasiones, no hay países ricos y países pobres porque un día hubo una especie de lotería y a unos les tocó el boleto ganador y a otros les tocó el boleto perdedor. Hay toda una serie de factores que contribuyen a que un país sea rico o a que un país sea pobre, pero uno de ellos es la cultura del esfuerzo y del trabajo. Que, por cierto, la cultura del esfuerzo arraiga especialmente en aquellos sitios en los que tiene recompensa, que esa es otra derivada, porque si por mucho que una persona se esfuerza no le da para comprarse una casa, no le da para etcétera, 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 eso es verdad que de algún modo mina el terreno sobre el que se puede echar la semilla de la cultura del trabajo, que esa es otra. Pero sí que es cierto que nosotros damos por hecho, y esa es, yo creo que la plataforma desde la que se sitúa el Masaiz y de la plataforma en la que se sitúan pues todas estas gentes que estaban criticando a Feijóo, que es la plataforma en la que ya estás en una sociedad próspera. Y como ya estás en una sociedad próspera, has perdido por completo lo que hacía falta
para llegar ahí. Y claro, esto, por ejemplo, lo explica muy bien Miguel Anxo Bastos, una comunidad que se olvida por completo de ese ABC que le llevó a ser rica, en cuestión de 1 o 2 generaciones, se ha ido al carajo. Y me decía también, después de no recuerdo si me lo dijo en la propia entrevista o si después, Miguel Anxo Bastos, que decía que él nunca había recibido críticas tan duras como cuando exaltaba, digamos, las bondades del trabajo. Y me decía, yo me posiciono en relación con 1000 temas. Cuando más me dan es cuando hablo de las bondades del trabajo y de la necesidad de trabajar, que por cierto lo defiende desde un punto de vista interesantísimo, porque no simplemente lo defiende con la tabla de Excel, no dice, no, hay que trabajar porque así te dan las cuentas y tal, que evidentemente es importante, sino también desde un punto de vista civilizatorio. Dice, una persona trabajadora necesariamente es una persona ordenada, necesariamente es una persona que va a tener unos gastos también no demasiado excesivos, etcétera, etcétera. Y podríamos profundizar, porque a mí me parece muy interesante en relación con ese tema, de por qué, digamos, tiene esta mala prensa el trabajo. Yo creo que hay 2 motivos, o sea, esto lo digo de forma totalmente improvisada, pero me da la sensación de que hay 2 motivos. Uno de ellos es la visión que se tiene del empresario en España. Si tú concibes al empresario como una especie de holgazán, que simplemente se dedica a invertir y sin ningún tipo de esfuerzo recibe réditos, que es la propaganda que se nos ha vendido el empresario, que es Mauricio Colmenero, es que parece broma, pero es que es así, es lo que cuando tú encendías la tele veías, Mauricio Colmenero, el señor Barnes, toda esta gente, hasta Bob Esponja, el cangrejo. Pero perdona, más que el holgazán, egoísta. Explotador. Pero además no trabaja. Sí, exacto. Con lo cual, si el empresario no trabaja, ¿por qué yo voy a trabajar? O sea, creo que esa es una derivada. O sea, si el empresario no trabaja, ¿por qué yo voy a tener que hacer más que él? O sea, creo que eso es una pata. Y otra pata que es algo especialmente problemático, que es el hecho de que cuando una sociedad alcanza un determinado nivel de progreso, hay ciertos valores o ciertos principios que deja de ser, como por así decirlo, que dejan de tener buena prensa, ¿vale? Porque una sociedad hedonista, o sea, digamos que una sociedad con unas bases de progreso muy, a ver si soy capaz de explicar esto en mis propios términos, una sociedad donde ya se ha alcanzado un determinado nivel de progreso y donde tienes absolutamente todo lo que quieras al alcance de la mano, vender restricciones y vender, pues eso, la contención de impulsos y vender el esfuerzo, etcétera, etcétera, es complicado en la medida en que se ve innecesario. Como no son conscientes de que ha hecho falta hacer eso para llegar aquí, se ve como una especie de cosa caduca, porque piensan, y yo creo que esto es lo que subyace detrás de todo este planteamiento, que aunque no se trabaje da igual. O sea, que todo esto se puede hacer sin ningún tipo de consecuencias. Conozco a gente funcionaria que como solución frente a esto me han dicho, hazte tú también funcionario, esto es una maravilla. Dios. Pero claro, pero tú no te das cuenta de que sí. Y las estadísticas. Sí, dicen, a ver, opositada, como si a ver en la NASA los tíos, de, a ver, tampoco flipes. O sea, una oposición, vamos. Pero la peña va a ver opositada como si fuese la cosa más compleja. Venga, hombre, coño. Primero que eso es absolutamente, o sea, una posición evidentemente es dura, pero bueno, quiero decir... dura no. Algunas sí y otras no. Algunas y otras no, pero como si la gente que tiene un trabajo se lo diesen por su cara bonita. O sea, como si uno no tuviese que estudiar una carrera y un máster y pasar un proceso selectivo, en muchas ocasiones más duro que una oposición. Pero al final no son conscientes de que, aplicado a gran escala, lo que ellos sostienen provoca que un país se vaya a la ruina absoluta. Sí, no cobrarían la nómina. Exactamente. O sea, ¿de dónde sale tu sueldo? Claro, ¿has visto? Pero eso pasa mucho, esa frase. Claro. ¿Has visto quién ha sido la ministra de Trabajo en este país? Bueno, alguien que no hace más que decir que hay que trabajar menos. Y es una cosa delirante. Hay que prohibir despedir. Es que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona ni siquiera una frutería de barrio. O sea, no tienen ni idea, no han gestionado un duro, no tienen nada. Es la nulidad. Y efectivamente, llevamos años sin hablar de grandes problemas en este país. Yo sí que lo situaría en los primeros 5 problemas de este país, o los primeros 7 problemas de este país, el tema de la baja productividad que viene ligado a todo esto. Pero es que aquí, como no se ha hablado de nada, no se habla de cosas que, pues yo qué sé, de cómo es el modelo energético de este país, en cuanto al sector. Oye, ¿cómo es el sector productivo de tu país? Que nos hemos convertido en el chiringuito de Europa. O sea, es decir, que sí, que tendremos más bares por habitante que todo el mundo. Pero es que una buena parte de nuestro tejido productivo es de bajo valor añadido y por eso se cobra poco. Pero claro, estos temas es que no se hablan ni se mencionan y se quedan en el eslogan fácil. Y ese es el problema que genera lo que ha dicho Feijóo. O sea, decir que esto es un problema, otra cosa es cómo arreglarlo, pero decir que el asentismo laboral, que 1,6 millones de personas no vayan a trabajar el día, decirlo. O sea, decir que eso es un problema no debería... Otra cosa es cómo lo atajas. Unos dirán que con más sindicatos y otros dirán con prohibición de despido y otros dirán con lo que sea. Pero decir que es un problema... Y tú pones despido libre...
Yo estoy a favor del despido libre. Yo también, totalmente. Porque es que además es una cosa, esto de no es un derecho. O sea, ¿cómo va a ser un derecho que si a ti si te echan, el empresario te tenga que pagar? Porque las razones por las que te echa un empresario no es porque qué bien trabajaste hecho. Eso bien, porque trabajas mal, o bien porque tienes un problema económico en la empresa y tienes que echar a alguien. Y dices, no, págame ahora una indemnización que es la más alta de toda Europa, la que tenemos aquí en España. Correcto. Y encima todavía peor. O sea, un tío que hace mal su trabajo, encima le tienes que indemnizar. Y casos que son muy heavy de gente que tiene empresas, y bueno, seguro que muchos han vivido. Y no, es que he tenido que pagar la indemnización con casos escandalosos de personas que no venían a trabajar, que llegaban tarde, que se comportaban como auténticos cerdos en el trabajo y aún así les tienes que pagar. O sea, es un disparate total. Lo que provoca, perdón, que en muchas ocasiones se despida no a quien lo merece, sino a quien es más barato despedir. Eso pasa un montón. Y luego también te dicen, es que la gente mayor luego no encuentra trabajo. ¿Cómo coño lo vas a encontrar? ¿Cómo? O sea, es con que, lo protegido que estás. Y déjame puntualizar una cosa con el tema del despido libre. Yo te digo una cosa. ¿Tú quieres ponerme indemnización por despido? Perfecto. Vale, ¿y qué pasa si yo te contrato, estás 8 meses trabajando y yo formándote, porque no vas a ser productivo para mi empresa hasta dentro de 8, 9, 10 meses, y te vas? Si tú quieres que yo te indemnice porque te despide, tú me pagas si te vas de mi empresa. Ya verás que con ese acuerdo la gente se lo piensa. Ahora, imagínate plantear ese tema, ¿eh? No, tú planteas el despido libre y la peña está flipando. Loca, no, es un loca. derecho. Además es que esto es un derecho, los derechos. Increíble. Decía que era una torpeza, o sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho, con la mayoría que has dicho, pero voy a darle otro enfoque, a lo mejor a parecer un poco más socialista, pero bueno, por introducir una nota discordante. Bien. O sea, creo que es una torpeza hablar de esto. Primero eso, porque creo que cuando aciertan es de chiripa. O sea, que en el fondo, pues eso, les ha salido esto y luego se retractarán y luego otra cosa. Hoy he escuchado hoy una frase que me gusta mucho, que es que cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento te es favorable, ¿no? Y yo creo que por eso el PP en el fondo no crece. O sea, por eso pues la oposición está un poco, en PP y Vox están un poco estancados. Y yo creo que es eso. O sea, que por mucho que tengan todo el viento de cola, cuando no sabes hacia dónde vas, ningún viento te es favorable, ¿no? Y creo que es una torpeza porque está poniendo todo el foco en el efecto y no en las causas. Y creo que las causas las habéis apuntado ya mucho. O sea, ¿cuál es el efecto? El epifenómeno de lo que tenemos es absentismo laboral. ¿Cuáles son las causas? El modelo productivo, ¿no? Es la productividad, todo esto que habéis hablado, ¿no? Entonces, creo que habría sido más inteligente para la oposición, para el PP, para Vox, para quien fuera, preguntarse, oye, ¿cuál es nuestro modelo productivo? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos esta absentismo laboral que es una anomalía en Europa, que se ha convertido ya en un problema político, ¿no? ¿Por qué? Estamos optimizando procesos, estamos innovando, estamos inventando, la economía española es una cosa dinámica y con futuro y tal, ¿o no? O verdaderamente nuestra estrategia económica del gobierno es meter biomasa, ¿no? Meter mucha gente, trabajar más horas, bajar los salarios y que en el fondo es eso. O sea, nuestro modelo productivo es que cada vez haya gente que acepte menos salarios y trabajar más horas, ¿no? O sea, que pues es un poco eso. O sea, que trabajar más horas vía meter más gente, ¿no? O sea, que haya más horas trabajadas porque hemos metido más gente dispuesta a trabajar más horas, ¿no? Y eso es un problema, o sea, es lo que decía. O sea, el problema es de productividad. Entonces creo que hay que enfocar el problema desde las causas, ¿no? Hay un principio, perdón por mi inglés, ¿no? que dice así, ¿no? The purpose of a system is what it does. El propósito de un sistema es lo que hace, es lo que genera, ¿no? Entonces yo creo que en todo sistema, y esto es muy importante, porque mucha gente dice, no, el sistema está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pasa estas cosas, ¿no? Bueno, la Constitución está todo muy empergeñado, pero bueno, verdad que llega un Sánchez y bueno, y todo se va al garete, ¿no? O vaya, no sé, ¿no? Estas escarcelaciones que hay en el Reino Unido sistemáticas, ¿no? Ay, vaya, el sistema está muy bien pensado, pero hoy está pasando esto, ¿no? No, es que en el fondo lo que genera un sistema es lo que ese sistema es. O sea, que basta ya de buenas intenciones, basta de consagrar las buenas intenciones o lo bien que está diseñado todo sobre el papel, cuando luego en la realidad es todo un desastre. Hay que mirar el desastre y entonces corregir el sistema, pero lo importante es el desastre, lo importante es partir de la realidad, partir de una primera idea de la realidad y no de las intenciones, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es qué incentivos genera este sistema, ¿no? Y qué incentivos genera cualquier sistema. ¿Por qué los inmigrantes vienen a España? No porque los inmigrantes quieran aprovecharse y sean muy malos y haya que criminalizarles, no, sino porque tenemos un sistema de incentivos que dicen, oye, pues me compensa, o sea, esto me incentiva que la gente venga y que pueda apuntarse y hay ONGs que les acompañan, que les ayudan a pedir ayudas. O sea, hay todo un sistema de incentivos en torno a el sistema de la inmigración que hace que, lógicamente, la gente venga. Y obviamente no se le puede criminalizar porque es que es lo que el sistema genera, ¿no? Claro. Y en el sistema productivo es igual. O sea,
¿cuál es el incentivo del sistema productivo? O sea, nuestro sistema productivo te incentiva a que trabajes más, lo que decía Álvaro, ¿no? A que te arriesgues, a que propongas mejoras para optimizar procesos y se lo cuentes a tu jefe, porque sabes que eso tu jefe te va a valorar más y a lo mejor te va a ascender o te va a subir el sueldo, lo que sea. En el fondo no, ¿no? O sea que España tenemos un sistema productivo verdaderamente agotado, lo que decías, con sueldos estancados, con sueldos muy bajos, un 20% inferiores a la media europea. Y es que a los jóvenes, o sea, bueno, a la gente... La mayor tasa de paro juvenil. La mayor tasa de paro juvenil. Muchas cosas que la gente dice, oye, pues tío, ¿para qué voy a esforzarme? ¿No? Yo creo que ahí está el problema, ahí es donde habría que poner un poco el foco. Cuando se dice muchas veces, ¿no? Oye, ¿por qué los jóvenes no trabajan? ¿O por qué no ahorran? ¿Por qué se van de viaje a Tailandia? ¿Por qué no sé qué? Efectivamente, no hay que verlo en el epifenómeno. ¿Cuáles son las causas? Las causas es que por mucho que uno ahorre, que un joven ahorre, no puede tener proyectos. O sea, que uno puede aguantar el trabajar a destajo, el trabajar más horas de las que le corresponden, el rendir el 200% en el trabajo cuando ve que hay un retorno. Hay un retorno en cuanto a ascensos, en cuanto a sueldo y en cuanto a proyecto de vida, que puede con todo eso generar un proyecto de vida ilusionante. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy no pasa, que eso en España no es así. Eso en España claramente no es así, ¿no? Me metí ayer con el calculadores de hipotecas de Idealista, ¿no? Y entonces dije, a ver, pues una persona que ahorra, ¿no? Un joven que no se va de viaje a Tailandia, ¿qué tal? Que ahorra, ¿no? Que cobra un sueldo medio de 20.000 euros, 20.000 euros, bueno, 25 euros netos, ¿no? Y ha ahorrado, yo qué sé, 20.000 euros, ¿no? Ha ahorrado en el curso de unos años, ¿no? ¿A qué hipoteca podría aspirar sabiendo que los bancos para cuidarse solo te dan el 30% de lo que cobras de cuota, ¿no? Y son unas hipotecas, eran como 166.000 euros, luego fui subiendo, ¿no? Ha ahorrado 40.000, ahora 50.000, eran como 200.000, 240.000 euros. O sea, eran unas cantidades de hipoteca con las que no puedes vivir en Madrid. O sea, en Madrid es que es imposible, no te compras ni un palomar. Casi, que te compras un garaje en Cartagena, como mucho, claro, con 100.000 euros. Que por más que ahora, o sea, que los incentivos del sistema, no hay, o sea, por mucho que le metas horas, no hay un retorno, ¿no? Y el problema está en eso, que no hay incentivos como para que la gente trabaje, y creo que eso también explica mucho del ausentismo laboral. Y luego también está el incentivo perverso, que es que si tú te quedas en tu casa y tienes mi cuñado es que es médico, entonces le voy a decir que me duele el dedo meñique del pie izquierdo los fines de semana, incapacidad temporal. Yo conozco casos con incapacidad permanente, que, pero tío, si estás de puta madre. Sí, sí. O sea, que dices, pero ¿cómo? No puedo trabajar, pues hacer todo lo demás, pero trabajar no. Es que viendo los datos uno espera que salgas a la calle y esté todo el mundo lisiado ahí andando con muletas y tal. Y yo veo a la gente muy funcional, bueno, algunos más que otros, pero vamos, que no veo... Pues es que decía la oposición, pero Vox no. Vox ha estado criticando estas palabras de Feijóo, que se supone que van a gobernar. O sea, el desafío que tiene el gobierno, PP-Vox en coalición, porque no hay otra, es tremendo. Y si ni siquiera en esto, que es tan evidente y tan obvio, ya estamos diciendo que no, que el problema es Sánchez. Hombre, sí, Sánchez es un mafioso, es un criminal, su mujer también, su hermano, los ministros, todos a la cárcel, fenomenal. Pero estos se quedan en su casa no porque se levanten por la mañana y digan, es que Sánchez está gobernando, pero no voy a trabajar. No es así, Juanín. Vamos a recuperar lo que ha dicho Abascal. Sí, porque las declaraciones de Santiago Abascal este miércoles no han ido por la misma línea que ha trazado el Partido Popular sobre este asunto que estamos comentando en esta mesa de tertulia, sobre el absentismo laboral. Señalaba el líder de Vox que el problema en España no había que focalizarlo en los trabajadores, sino en la mafia sanchista que nos está gobernando. Palabras de Feijóo sobre que las bajas laborales son un cáncer. ¿Qué le parecen? A mí me parece que de ninguna manera los trabajadores, los empresarios o los autónomos son el problema de España. Los problemas de España los padecen los trabajadores, los empresarios y los autónomos. El problema de España es un gobierno corrupto, es un gobierno mafioso. Que estaba que bien, lo del CEU era eso. Sí. Ha llegado Abascal, estaba ahí rodeado de mucha gente, todo el mundo ahí se ha vuelto un poco loco. Y sí, ahí estaba yo, en ese mismo congreso. Pero no has visto el canutazo no estabas, ya te habías ido. No, ya me he tenido que ir. Alvarito. Conecto con lo que decía antes. Para solucionar un problema hay que saber dónde está el problema, vale la redundancia. Y yo creo que aquí Santiago Abascal se equivoca, o sea, no creo, sencillamente porque es que no es una cuestión que haya nacido en esta legislatura ni en la anterior, sino que viene de antiguo. Entonces, el problema no puede ser Sánchez. En el peor de los casos, Sánchez podría estar agudizando un problema que ya está presente, con lo cual no creo que sea ese el enfoque adecuado. Conectando con lo que decía Crevi antes, claro,
el sistema de incentivos es a mí lo que más importante me parece desde el punto de vista en el que a lo mejor tengo una concepción de la naturaleza humana un poco pesimista y creo que la gente, pues por amor a la patria o por amor a ciertos principios abstractos, puede, digamos, rendir durante un determinado tiempo, pero no indefinidamente, sobre todo cuando ve a personas que no lo hacen y que, sin embargo, obtienen el mismo resultado. Entonces, estamos hablando hasta ahora de la falta de incentivos que existe en torno al trabajador, pero eso también puede proyectarse a la empresa. Porque es que también, desde el punto de vista del empresario, uno se tiene que plantear hasta qué punto a mí me interesa crecer. Claro. Porque si una empresa, por ejemplo, pongamos el caso, hablo de mi sector, de un despacho de abogados. Claro, si yo quiero crecer, tengo que contratar a muchos abogados. Y contratar a muchos abogados me obliga a pagar todos los meses pues una serie de gastos y sobre todo una serie de gastos que tienen un blindaje muy importante. Con lo cual hay mucha gente que renuncia deliberadamente a ganar más de lo que podría ganar sencillamente porque es que no le compensa. A lo mejor le interesa más ganar X y tener una cierta tranquilidad que arriesgarse a ganar el doble con todo el coste que eso arrastra. Entonces, si tú combinas las dos cosas, ya tienes un cóctel explosivo. Si por un lado los trabajadores, particularmente en el sector público, porque es que la verdad es que es así, la falta de incentivos. Cuando me refiero al sector público y hablo de funcionarios, principalmente me estoy refiriendo a gente que no sabe decir de qué trabaja. Es decir, funcionario, ¿de qué trabajas? No, yo soy bombero, vale, pues eres bombero. Yo, profesor, vale, eres profesor. No, es que yo soy técnico. Funcionario, sí, funcionario. Vale, pues ahí está principalmente localizado el problema, porque en muchos ámbitos del sector público sí que cabe el ascenso. También habría que ver hasta qué punto ahí la meritocracia es lo que influye para el ascenso, pero bueno, hipotéticamente sí que cabe. Pero claro, si juntas estos dos escenarios, lo que tienes es un cóctel explosivo. Y yo aquí, y abro otra carpeta, claro, daría una especie de réplica a los boomers, como por así decirlo, que también está intrínsecamente conectado con el tema de las expectativas y de los incentivos, que es que en muchas ocasiones la generación de nuestros padres nos dicen, yo cobraba menos a tu edad y sin embargo me partí el lomo. Yo no lo niego. E incluso a lo mejor, incluso haciendo el cálculo y trasladándolo a la actualidad, cobrar menos, pero tu expectativa era cobrar más. Y sobre todo que ese cobrar más sirviese para algo. Entonces, en la medida en que el horizonte ha cambiado, eso necesariamente termina repercutiendo también en el comportamiento de las personas. Y aquí ya estoy hablando de un sector un poco más justificable. O sea, las personas que están de baja indefinidamente porque no pegan un palo al agua, o sea, eso sí que es un problemón que tal y cual. Aquí estoy hablando de una cosa más explicable y más comprensible, que es hasta qué punto a mí me interesa aspirar a un trabajo mejor, o me interesa hacer más horas, o me interesa si eso luego no va a tener un retorno. Sí, mira, esto justo lo que comentas, yo empecé a escribir en el debate hace unos meses. Íntegramente lo que cobro por los artículos es para pagar la cuota autónoma. Claro, es que... Bueno, pero ahora estás ganando más. No, es que puede darse el caso. Para pagar la cuota autónoma, tío. Es que te pongo una cosa peor. Me cae fenomenal, en el debate me tratan estupendamente y escribes porque me gusta escribir y tal, pero por pasta ya te digo que no. Es que voy al peor. Es que voy al peor todavía. Si tú simplemente utilizases, digamos, la cobertura autónoma para escribir artículos, podría darse la paradoja de que la cuota autónoma fuese superior a lo que a ti te pagan. Que sí, que sí. Es peor que la esclavitud era empate, por lo menos. O sea, no sale a deber. O sea, aquí estamos hablando de que hipotéticamente cabe la situación de que yo trabaje y aún así tenga que pagar. Y hemos tenido casos así, ¿eh? Esto necesariamente... Gente que viene de colaboradores de tertulianos que dicen, no, es que si me tengo que dar de alta autónomo y tal y cual no me compensa porque palmo pasta. Así de fuerte es el tema. Palmo pasta, no gano poco. No. Palmo pasta. Sí, pierdes. Claro, o sea, es que piense que esto no puede afectar si se aplica a gran escala a un país, es que vamos, que es muy ingenuo. Sí, bueno, pues hay que mantener a mucha gentuza, entre ellos el líder de UGT, Bonín. Es verdad, no da asco. Es que es muy asqueroso, ¿eh? Sí, ahora lo vamos a ver físicamente, te digo, también. Sí. Antes de escuchar a Pepe Álvarez, vamos a destacar ese dato de Correos que comentábamos en las noticias, porque el Grupo Correos, una de las 10 compañías con mayor número de empleados en España, cerca de 50.000, superó el año pasado la tasa de absentismo registrada en 2020, el año del coronavirus. Bate su propio récord y se convierte en el rey del absentismo en España. De acuerdo al informe de la propia compañía, dependiente de la SEPI, por cierto, del pasado ejercicio, en 2025 el grupo alcanzó las 1.807 millones de jornadas perdidas por absentismo médico, frente a las 1.716 millones de jornadas perdidas en 2020. Una cifra, la del año de la pandemia, como estamos contando, que ni siquiera Correos llegó a imaginar superar algún día, ¿no? Una noticia también que comentábamos del Diario Español, publicaba el año pasado, que Correos registraba 5.000 bajas al día.
Ahora sí, vamos a escuchar a Pepe Álvarez. Pero una cosa, has dicho bien los datos. 1.700 millones Sí, de jornadas perdidas. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué te vas a esperar de una empresa? Espera, vamos a escuchar a Pepe que- Álvarez y así es vas que con esto me todo. pone- Así te hacemos esto el me combo. pone- Vamos a ponerte el combo. Exacto. Vamos con los millones de jornadas perdidas, con esas 5.000 bajas al día, y ahora vamos con el sindicato UGT, con la PSOE 2, que carga pues, contra el discurso también del Partido Popular sobre las bajas laborales. Decía su secretario general, Pepe Álvarez, que agradecía la sinceridad de Alberto Núñez Feijóo y que ahora pues, dejaba pues, muy claro de qué lado estaba, con los empresarios y no con los trabajadores. Yo en parte agradezco la sinceridad. Pero bueno, pero mira la camisa que lleva. Porque parece sin decir parece, tío, como un yonki aparca exactamente coches. qué quiere el Partido Popular, aunque parece ser que sí que lo ha ¿Verdad? dicho. Que te peguen un Lo que euro. sí que es evidente es que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación que según él debería tratar este tema. Es decir, ya no mira a los trabajadores, ya mira a los empresarios. Espera, pues me fascina detrás con hipódromo de la Zarzuela. Pues sí, Entonces, pero no. parece un yonki de estos que te piden pasta para aparcar Sí. en los parkings. Como de dice verano. Chapu, vístete bien para robarme, por lo menos. Ten la decencia de ponerte un puto traje cada vez que me vas a robar a la cara. Vamos a ver. Dos cosas. En primer lugar, el día que imputen a este tío, me tienes que hacer la promesa de que me invitas al directo, que vengo en traje incluso mejor que el tuyo. Vale, va, hecho. Eso me lo prometes, ¿no? Hecho. Vale. Hecho. Se me ponen Adjudicado. los pelos de punta. Se me ponen. Adjudicado. Segundo lugar, hablando de correos, ¿qué te vas a esperar de una empresa cuyo objetivo empresarial era no perder dinero? O sea, Correos lleva dando pérdidas año tras año. Año tras año. Cientos de millones de euros. O sea, su objetivo, y esto es público, lo podéis buscar, ¿eh? Su objetivo, el objetivo empresarial por el que reciben bonus los directivos, es no perder dinero. No perder cierta cantidad de dinero. O sea, se asume que se va a perder dinero en el cierre de la empresa. Pues el objetivo es perder menos que el año anterior. No se establece un rango de intentar por lo menos quedarte empatado con el caso de que, oye, no hace falta que al ser una empresa pública sea rentable, que me parece estúpido. Y además en Correos, en una empresa totalmente innecesaria. Porque, joder, quiero decir, ¿cuántas empresas hay de mensajería en este país, ¿no? O sea, es una vergüenza, y a mí lo de Correos, cuyo directivo, que era el amigo de Sánchez, ¿no? Como, no me acuerdo cómo se llamaba, Ismael Serrano, creo que se llamaba, la llevó a pérdidas récord, ¿no? Respecto a Abascal, que lo mencionabas antes, yo creo que lo que le ha pillado es sin discurso. El Partido Popular ha saltado con esto hoy. A Abascal no le habían pasado el discurso para reaccionar y ha dicho pues lo de la vieja confiable, ¿no? Lo de que si Sánchez es una mafia, que se sabe, pero que no tiene nada que ver con esto. Y ligado antes a lo del tema de los grandes debates que debería haber. Mira, ayer veía yo un vídeo de unas chicas, de una chica concreta, que era, lo podéis buscar, se ha hecho bastante viral, que era ilustradora en Horizonte, en el programa de Iker Jiménez. Y decía que se habían perdido el trabajo por el tema de la IA. Y claro, decía, ¿esto cómo va a ser? Yo me he metido a ver los comentarios y claro, nadie decía, quizá a lo mejor habrá que reinventarte, ¿no? O sea, aprender otras habilidades. Bueno, yo lo he puesto, por supuesto, me gusta meterme en jaleos, ya sabéis. Me han puesto a parir. Otro facha, tío. O sea, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial creo que es un debate amplio que se está teniendo en otros países y aquí se debería tener. O sea, en un país como el nuestro, yo creo que puede arrasar. Bueno, está arrasando ya en empresas, ¿no? El I+D que hay ahora mismo está metiéndose ahí. No se habla de nada. No hay discurso, no hay ni siquiera un principio de acuerdo para intentar tratar temas tan importantes como el modelo productivo de este país. Y este es el resultado. Y luego, a los sinvergüenzas de los sindicatos, pues ¿qué te voy a decir a estas alturas? O sea, son gentuza que trabajan para el ministerio. Hablabas de vestimenta. Pues, a ver, ¿qué más? A ver. ¿No has visto lo que saca el gobierno? Y es una nueva línea de ropa. Nos han copiado, Jano. Sí, pero es al lado de lo nuestro. Pero es verdad, nos están copiando. Democracy Collection. Democracy Collection. Nunca se llamaría así. Nosotros la libertad, la democracia, para otro día. Bajo el lema "La ropa no solo nos viste", también define qué es lo que piensas y qué defiendes. El comisionado de 50 años en libertad Bueno, eso que han dicho es verdad. ha lanzado... Eso es verdad.
Eso es verdad. Pues mira a Pepe Álvarez, lo ves y dices, ¿este tío qué va a ser? Pues lo que es un jeta, claro. Pues con esta premisa, el comisionado de los 50 años en libertad ha lanzado la colección Democracia. Democracia, la E no aparece la primera E. Cuenta con varios creadores de contenido en redes que son muy famosos, posando en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, y las cuentas en redes sociales de este comisionado pues dependen del Ministerio de Memoria Democrática y promociona esta marca porque dicen es una actividad de visualización de los valores democráticos. Vamos a ver el vídeo y ahora hacemos el desglose de lo que ha costado esta campaña. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿No la había visto? No. Es muy loco. Hay que bombardearlo. Pero no hablan, no dicen nada. Mejor. Sí, decíamos que no hablan, pero es verdad, mejor. Claro, sí. Ahí la teoría del silencio y la educación, no sé si... Bueno, van en chándal, ¿no? O sea, esto es una cosa espantosa. Bueno. Pues bien, la Secretaría de Estado de ese ministerio, el de Memoria Democrática, ha explicado que 386.000 euros es el presupuesto máximo para la campaña de comunicación de esta línea de ropa. Pero el pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobó una transferencia bastante más elevada, 14,6 millones de euros para seguir financiando ese comisionado que creó para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Ah, todo esto es porque por las Olimpiadas franquistas. Claro. ¿Se ha quedado en esto? Sí. Esto forma parte de los 50 años en libertad, como llaman. Joder, Alvarito. Sí. El comisionado. Es que duro. ¿Por dónde empezar? No sé, por donde quieras. A ver. Sí, no. Cuidado con el delito de odio. Siendo abogado. Yo lo voy a traspasar. Bueno, siendo abogado lo tienes fácil. Sí, no, difícil porque hay dolos, sí o sí. O sea, a mí... Que empiece Credit. Es que estoy viendo cómo tus neuronas van bloqueando cada cosa que vas a decir. Venga, Credit, empieza tú. Yo tenía un par de cosas para decir sobre el tema de la sociedad laboral que las voy a unir porque me vienen vale, sí. perfectas. Vale, gracias. Que era sobre el tema de la juventud y de la esperanza de la juventud, ¿no? En el curso del CEU en el que he estado, que está con Pedro Herrero. Oye, un abrazo desde aquí a nuestro querido Pedro Herrero. Con nuestro amigo Pedro. Y entonces, claro, expusimos un poco la situación de la juventud y pues una señora más mayor dijo, bueno, pero es que eso, a mí nadie me ha regalado nada. Yo cuando empecé, pues en mi casa no había lavadora, luego no sé qué, sí, tienes luego razón. tal, luego cual. Y yo decía, sí, tiene usted toda la razón. Y enseguida Pedro, en un arranque de exaltación que a veces le poseen a él, dijo, pero mire, no es lo mismo la perspectiva de ir de abajo arriba que de arriba abajo. Eso ¿no? es. Y creo que ahí vamos, me quité el sombrero y dije, pues mira, lo explica, yo iba a dar una chapa y él lo ha explicado mucho mejor, ¿no? O sea, que es verdad que es distinto esta idea de ver que estás prosperando, que te sirve ahorrar, que no sé qué, que vas poco construyendo, a lo contrario, cada vez eres más pobre, cada vez tu barrio es más, te identificas menos y te reconoces menos en tu barrio, cada vez tu vida es peor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, con el tema del absentismo laboral, el tema de poner el foco en las causas y no en los efectos, hay que tener en cuenta que el 52% de la población adulta, y cuando digo población adulta es de 15 años para arriba, es decir, cogiendo adultos desde muy temprano, está medicada, ¿no? Esto no es normal. O sea, esto expresa una serie de disfuncionalidades como país que hay que atender, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mitad de la población joven, ¿no? De los 15 a los 29 años, reconoce haber tenido problemas de salud mental, ¿no? De haber luchado con este tema, ¿no? El 48,9%, ¿no? Entonces, esto no es normal. O sea, que un país, que la mitad de la juventud haya tenido problemas de salud mental y haya tenido que buscar ayuda o haya tenido que hablar de estos temas y tal, joder, o sea, que no pasa nada por estos temas, pero que no es normal. O sea, que tenemos un país con muchas disfuncionalidades. Y entonces ahora ya lo uno con este vídeo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve... adjetivos. No lo he puesto. Cuando uno ve que intenta salir adelante, que está pagando impuestos, que la cosa no le da, que ve cómo toda la infraestructura se va degradando, ¿no? Joder, que es que pagamos más impuestos que nunca y cada vez como que recibimos menos servicios que nunca, que las carreteras están peor, que la educación está peor, que cada vez ve que su Estado le auxilia menos, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos con hijos pequeños y que ven que ya
están siendo expulsados de lo público, ¿no? Ha salido la noticia hace poco de que las guarderías se priman por criterio de renta, entonces las guarderías públicas se prima a aquel que, por ejemplo, está en paro. Lo cual es absurdo, porque precisamente las guarderías es para aquel que está trabajando y necesita dejar a su hijo en una guardería, ¿no? Entonces, claro, mis amigos han quedado fuera la mayoría de las guarderías públicas, ¿no? Entonces, cuando uno ve que le está diciendo que no hay dinero para nada, que hay que seguir subiendo los impuestos, y sin embargo, nuestro gobierno se gasta el dinero en esto, pues efectivamente el problema de estos problemas de salud mental, de desesperanza, de frustración, de hastío, pues se explican, ¿no? Se explican. Y luego es curioso porque las personas que han elegido para ser modelos de este anuncio, que yo solo conozco una de ellas, ¿no? Que se hizo famosa por salir medio desnuda, subir fotos medio desnuda en Twitter, básicamente por eso, pero es una persona que se ha significado activamente en redes pues, para defender las políticas del gobierno y demás, ¿no? Entonces, mi última reflexión sobre este tema era que estos tíos no dejan a nadie sin colocar. O sea, que es así. O sea, que tú haces una serie de activismo. O sea, no hay activismo independiente. O sea, que todo activismo a favor de las políticas del gobierno acaba colocado, acaba recibiendo dinero público. O sea, no hay un activismo que se haga por convicción, por amor al arte, de un tío que esté años y años creyendo en el gobierno y defendiéndolo y tal cual. Todos estos acaban colocados. O sea, todos estos acaban recibiendo dinero público por un lado o por otro. Y esto, obviamente, esta campaña no va a hacer ni un solo demócrata más, sino que es una campaña simplemente para repartir dinero entre afines. No, demócrata, algún demócrata menos, ¿eh? Sí, totalmente. Voy a intentar ser menos correcto que tú. Vamos a ver. Volvemos al principio, entonces. En primer lugar, esto es de verdad, esto y las declaraciones de Javier Ruiz, los que me hacen replantearme quedarme en este país. De verdad te lo digo. O sea, acaba de acabar la declaración de la renta. Récord absoluto de recaudación, un 53% más del año pasado, porque nos están robando, con la no deflactación del IRPF, 10.000 millones de euros ha salido en neto lo que ha recaudado el Estado. Y va esta gente, porque 300.000 euros no es dinero, ¿vale? Esto es un mensaje de verdad que te llega a lo más profundo para levantarte el odio, de verdad, porque efectivamente, como decías, esta chica, la otra no la conozco, pero a la señorita Rivers, que se ha hecho famosa por enseñar el culo en las redes sociales, por eso se ha hecho famosa, que está dando todos los días discursitos sobre que no sexualicemos a las mujeres, y no te explico cómo va en el vídeo vestida. Esta gente que tiene una desconectada absoluta de la realidad, de lo que viven los jóvenes. Hace poco se hacía muy viral porque se había comprado una casa con 25 o 26 años que tendrá, casoplón de puta madre, claro, gracias a esto, entre otras cosas. Y efectivamente, una de las cosas que está haciendo la izquierda, que para esto aventaja a la derecha, por la izquierda, por la derecha, arriba y abajo, es crear sus nuevas redes clientelares. O sea, yo a Marina Rivers la veo meneando las caderas hacia un escaño del Congreso en 2 años. ¿Es así? Entonces, va... Le ha hecho gracia. Se ha reído. Hasta Héctor se ha reído. Es verdad. Es verdad. La izquierda está ya empezando a comprar a influencers de izquierda para que les hagan propaganda. Esto se paga. Que hayan elegido a esta chica que ha estado pues, muy cerca de la izquierda, al principio me imagino que de manera voluntaria, pero viendo que hay mercado donde comer, esta acabará haciendo campaña con Irene Montero para que le den un escaño. Están tejiendo sus nuevas redes clientelares. Y te pone enfermo porque, claro, esta es la realidad que ven muchas niñas y muchos chavales en Instagram. Y es vergonzoso. Alvarito. Bueno, ya he filtrado algunas y descartado otras. Es verdad, yo noto mi radicalización en el hecho de que en muchas ocasiones mi primer impulso no es argumentar, sino proferir insultos. Y ya está. Porque la violencia, ¿no? Me sale. La violencia. No, yo lo noto desde hace unos años. Antes mi primera inclinación era tratar de tal, ¿no? Ya ha llegado un punto en el que, porque tampoco sé muy bien a quién me dirijo, porque quien lo ve como yo no hace falta que se lo diga, y quien no lo ve, ya a estas alturas va a ser complicado hacérselo entender. Pero bueno, algunas cosas que no son constitutivas de delito. Para empezar, no es casual que la democracia se presente como algo chabacano. O sea, yo no sé si lo han hecho a propósito o no, pero ahí han dado en el clavo, porque no han salido con trajes femeninos o lo que sea. O sea, han salido con ropa absolutamente. Quiero decir, ¿os imagináis que alguien hubiese intentado meterse en un congreso así hace 40 años? Lo hubiesen echado a patadas y por no ir con corbata te llamaba la atención. O sea, la democracia, si
teóricamente ya puede asociarse al chabacanismo, ya ha llegado a un punto en el que es indisociable. Y esto es buena muestra de ello. Luego, también me llama la atención de que se destinen millones de euros para vender las bondades de algo, porque eso lo que revela es que quizás no sea tan bueno. Yo no sé si en Suiza o en un sistema que claramente funcione, el Estado destina millones de euros a vender a la ciudadanía las bondades de su sistema, sencillamente porque ya todo el mundo sabe que funciona y no necesita recibir esa propaganda estatal. Y luego, ¿por qué esa obsesión con la democracia? Que esto ya, y aquí voy a pararme más o menos a medio camino. ¿Por qué? Claro, no, precisamente por lo que comentaba al principio, porque quiero decir, no quiero terminar donde no me interesa. No le tientes, no le tientes. O sea, la democracia entendida como el gobierno del pueblo es una quimera. Eso ya se ha dicho por activa y por pasiva. Es imposible que en un país de 50 millones de personas gobierne el pueblo. Es imposible. Una entidad de semejante escala, al final, el poder termina recayendo en pocas manos. Es imposible. Y precisamente porque el poder del pueblo es imposible, esta gente es política. Porque si al final de todo este camino de obstáculos lo que estuviese es el poder del pueblo y no el tuyo propio, no pasarían las de Caín. Es decir, si les compensa durante tantos años sortear, estamos viendo, yo no aguantaría ni una semana en las carnes de esta gente, y si están dispuestas a aguantar durante décadas todo esto es porque saben que cuando cruzan la meta en primer lugar el premio es para ellos. Y entonces, sabiendo ellos perfectamente que la democracia entendida como el gobierno del pueblo es una mentira, porque el poder lo tienen ellos, ya estamos en la fase más, quizás sea un poco impreciso terminológicamente, totalitaria, que es en la fase de, en vez de tratar de conseguir apoyo a través de poner encima de la mesa logros concretos que yo me puedo apuntar, en el sentido de vótame porque A, B, C y D y E. Te colocas, digamos, una especie de capa que absolutamente siempre en la historia ha tenido una palabra bonita bordada detrás, que puede ser libertad, puede ser igualdad, en este caso es democracia, para justificar absolutamente todo lo demás. Y en esas estamos. Bueno, pues bien. Y no... Sí. Ha sorteado el edito de odio muy bien, ¿eh? Sí, por eso, pero he tenido que pensarlo, porque al principio no tenía en mente este argumentario. No, este argumentario. Bueno, nosotros no vendemos ese bodrio, ¿eh? Vendemos cosas molonas y te vamos a hacer entrega. Wow. Está en oferta flash para el verano. No pasa nada. Imperio Español. Ahí estamos, Cruz de Borgoña, como debe ser. Además voy a Colombia. ¿Ah, sí? ¿Vas a Colombia este verano? Ujú. Muy molón. ¿Qué partes? Bogotá, Sí, Medellín. el eje cafetero, Medellín. Descarté una porque me dijo Grok, hermano, no vayas allí. Está controlada por la guerrilla. ¿Cuál? Una zona del Pacífico. Y bueno, como no me apetece, como quiero verte en septiembre de nuevo. Vale. Y no sé qué sí. dinero tenéis para pagar. ¿Tenéis 14 millones para pagar rescates? No. De momento no. Ya, me dijo que me podían secuestrar. No. Y entonces me voy a otro eso. sitio. No, pues está guay. A mí Medellín me encantó. Allí en Cartagena. Cartagena de Indias, o sea, mola la Sí, parte muy turístico, de... ¿no? Pero uy, y otras cosas. ¿Sí? Eso es un prostíbulo. Bueno. Claro, que nosotros fuimos un grupo de amigos, fuimos con Rovira y con Robato. Sí. Entonces, claro, los que nos decían, mola que flipas, luego entendimos y dijimos, coño, te dice que mola que flipas porque les gusta cosas que no... ¿Por qué me tremendas. tomas, Jana? No, pero mola, luego mola. Las de Lezo, tiene sus partes molanas históricas, eso sí. Sí. Y Medellín puedes ir a ver al hermano de Escobar, ¿Sí? a Roberto Escobar. Tienes que Oye. pagarle, pero bueno, puedes Hombre, estar con él. Sí, te lo juro. Pero puedes estar con él. Sí. Sí, y hablas con él y te cuenta movidas y tal. Hay un tour muy molón de Pablo Escobar. La gente que hace cola se sienta en una mesa con él. Sí, o sea, tú llegas, es que mucha gente no lo sabe, pero tú llegas, entonces está con su mujer, porque que le pusieron un paquete bomba, entonces perdió, no ve casi nada y también está medio sordo. Pero está con su mujer ahí. Entonces tú llegas, le pagas y puedes estar hablando con él y te cuenta movidas, tiene el escritorio en el que estaba Escobar y tal. Pero no es un tour en sí, sino... No es un tour, Ya. pues, sí, según cómo lo pilles. Si está Ya, un día ya. de mal humor, pues no te dice nada y si le caes bien, pues te habla más. Iré con esta camiseta. Hombre, muy molona, muy molona. Crevi, que no siempre vienes en traje. No. Toma. Esta me la pondré este verano. Muchas gracias. Ahí estamos. Muy bueno. Hoy, para que no haya discusión, toda es la misma. Toma, Javi, Todas está para iguales. ti. Para que en diferentes colores. Perfecto. Está para ti, está en oferta flash. Ahí está, Cruz de Borgoña, que además se están haciendo muchos memes respecto a la selección española con la Cruz de Borgoña. Muy molones, o sea que... Sí, con Oyarzábal. Sí, con Oyarzabal. Sí, y con Miquel Merino. Sí, lo he visto. Así que están en oferta flash al 40%. Y Viva España 5, un 5% adicional. O sea que está más que lo tiramos. Y los productos de Felipe II. Y es verdad, y la taza que lleva Juanín, de España solo teme a Dios y después de Dios a nadie, al 40% también. O sea que ya, ¿qué más podemos hacer antes de irnos? Ya, está todo hecho. Está todo hecho. Javi, nos vemos la próxima temporada. Pues ahí estaré, Jano. ¿Te vas de Siempre. vacaciones? Me voy. Yo no suelo salir mucho en verano. No me gusta viajar en verano, mucha gente. Y yo voy a La Manga.
Yo paso mis veranos, yo soy de ahí, de Cartagena, de La Manga. Bueno, bien, en familia. Y yo las paso ahí con mi familia todo el tiempo que me dejen. Ahí y en el puerto Santa María, que por cierto estoy triste. Sabéis que han cerrado todos los chiringuitos de allí, ¿no? Todos los bares de fiesta. Tremenda. ¿Qué? Sí. Los han cerrado todos por temas de licencia, Playa Cana, ya el Fifi, todos esos que yo cuando iba para el puerto me volvía loco. No es un país para jóvenes, Jano. No es un país para jóvenes. Es que lo de las licencias es un delirio. Acojonante. Qué acojonante. fuerte. Y lo han cerrado, pero todos, ¿eh? A partir desde el lunes, desde el 7 de julio. Así que no sé qué haré, porque yo siempre voy al puerto unos días en verano, así que ya veremos. Fresneda estará de luto, porque Fresneda también va mucho al puerto. Pues a los toros todos. Ya. Al puerto de Santa María. Ostras, me he Que quedado es una loco, zona cojonuda ¿Pero para cómo salir. hacen eso? Pues no sé qué movida ha habido, pero que está metido, no sé si es por lo mismo, pero está metido también el alcalde del puerto, por tema de blanqueo de capitales. Ahí hay una movida gorda. Y he preguntado yo ahí, sí, están con la presión bajada. Vaya. Y todos, ¿eh? Que es lo raro. Que es que han cerrado todos los que están pegados a la costa. La gente que ha ido al puerto sabe perfectamente de lo que le hablo. Joder, bueno, pero a ver si se soluciona. A ver si se soluciona. Pasa buen verano. Muchas gracias, Jano. Nos vemos pronto. Crevi, nos vemos próxima temporada. Nos vemos próxima temporada y feliz verano a todos los Biguaners. Los biguaners. ¿Tú te vas de vacaciones? Sí, algo me iré, sí. Normalmente, o sea, es que siempre me iba en julio, de hecho no debería estar aquí, siempre me voy a Viena. No debería estar aquí. Siempre voy a Viena a un curso que es como de literatura, humanidades, que voy ahí a dar clase. Pero este año, y es un planazo, es mi plan del año. Pero este año lo han cancelado. Este año lo han Por eso cancelado estás aquí. y entonces No, porque esto sea más atractivo. Pero bueno, haré- Por eso estoy aguantando y él tendría que estar en Viena. Efectivamente, este calor yo no lo he vivido tanto como vosotros. Y nada, pero me iré en plan familiar sobre todo. En Muy agosto, sí. Pues Disfrutar de nada, la familia. Pues eso, disfrutar de la familia, que es muy importante. Alvarito, tú Colombia. Yo Colombia y también Santa Pola. Jugaré a las palas mientras doy toques con un balón de fútbol y pesco sin licencia en un chiringuito prohibido. No me empieces a calentar el asunto. Es que lo de los balones en las playas me vuelvo loco. ¿Qué ha pasado ahora Me con los vuelvo balones en loco. las playas? Que quieren prohibirlo, preguntan, Jano. sí. Quieren prohibir a los chavales jugar con la pelota en la playa, tío. En algunas playas creo que lo han Es que es prohibido. Multan, ya requisan balones. Que sí, Yo te había un vídeo en Twitter. Sí, tío, es que ha la salido policía con orgullo diciendo que haya requisado 17 balones. O sea, tienes a los cayucos entrando en Almería como locos y ves la imagen de dos policías en la playa con el uniforme y la gorra. Requisando. Multando, tío. Sí, Y es que, multando, bueno, yo espero que... Caballero. Lo que decía Javi, Caballero. no es país para jóvenes. No es país para jóvenes. Yo espero, de verdad, que no me pille, porque entonces no nos vemos en septiembre. A mí me viene un policía a quitarme el balón a un sobrino y me vuelvo loco, te lo digo de verdad. Me vuelvo loco. Y te vas calentito. Es que, tío, me habéis sacado esos dos temas que me ponen... Ya, tío, lo siento. Si ya les quitas a los chavales eso. Es que, tío, Ya me quedo loco toda la hecho, que hace si no en la playa un niño. el cartelito de si no jugamos al fútbol, pues nos drogamos. Nos drogamos, te iba a decir. Sí. Venga, pues ya exacto. está. Prohibido jugar a la pelota. Dice, entonces tendremos que drogarnos. Eso es lo que. Pero hombre, pero si es además lo más españita No, que hay. es criminal. Y de un es padre criminal. jugando con su hijo para esa pelota. Claro. ¿Y sabes quién sale ahí a defenderlos? La Charo. La Charo en la sombrilla. Es que me vas a dar, la tía a 50 metros. Es que me vas a dar con la pelota. Cállese la boca ya. Es que eso pasa mucho, que pasa vivir en sociedad. Yo no voy a la playa, pero vivir en sociedad conlleva pues incomodidades. Vivimos en una sociedad en la que me molesta el humo, me molesta el niño, me molesta tal, y que se prohíba todo para que la Charo esté ahí leyendo Lola, ¿no te jode? ¿Cómo dijiste? Es una cosa acojonante, ¿Cómo tío. dijiste una vez O sea, que me hizo sí, muchas ¿no? gracias? Empieza prohibiendo fumar en los bares y acabas con socialismo, puro. Y no es broma, ¿eh? Y esta es una tesis que tengo que desarrollar más. Mira, me lo voy a escribir en un artículo, porque está muy ligado. Tú empiezas a prohibir a la gente fumar y ahí ya se acaba todo. Se acabó la civilización. En fin, pues nada, pues Alvarito. Lo siento, ¿eh? Pero... A ver si tú en septiembre vuelves, no te pillan pescando ilegalmente. Sí. Cosa De hecho, que- para cada tipo de pesca hay una licencia. Pero yo iba a las acequias a pescar con mis amigos y no pasa Para nada. cada tipo de pesca hay una licencia, por lo menos en mi zona. Mi teoría es que para que siempre te pillen sin licencia y te puedan multar. Claro, tengo licencia, 7 ¿no? de las Pero es que 9, aquí no pero puede, justo claro, esta. o sea, no. Claro. Bueno, haremos Haremos lo que se como pueda. podamos. Bueno, no te detengan en Colombia, que ahí sí que es más Sí, complicado. no. Sí, es que no lo hago. Ahí no. Bueno, pues nada, feliz verano. Igualmente, y a todo el mundo subiremos entrevistas, eso sí. Sí, Alvarito no se va de vacaciones. Bueno, se va, pero deja entrevistas grabadas, que hay un montón. Tenemos un montón. Hay Entre dos, las tuyas, bueno, Garín. claro, tú has hecho, sí. Sí, hay molonas, ¿eh? Me van a sorprender. Siempre dejamos buenas entrevistas para verano, la verdad. Háganse socios.
Sí, No, ya de paso. Ya de paso. Ya que estamos hablando un poco de todo. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, para cerrar temporada. Nuestro querido Héctor Menta a los mandos un día más. Está hecho polvo, el calor le sienta fatal. Sí, es que está ahí derrotado. Es una pena que no tengamos una cámara que lo puedan enfocar y verlo ustedes porque sí, es un alma en pena. Bueno, ánimo Héctorcillo, que ya queda menos. Pobrecillo. De aquí se sale. Aquí- ¿eh? Un alma en pena. Sí, está ahí. No estás tan mal, hombre. Mañana, último día. Y a todos ustedes, ya saben, freedomcollection.es y nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.